Warhammer El fin del Imperio 221-240 Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 221 Padre. Roboute parpadeó. De alguna manera, se había quedado dormido. Señor, ¿se encuentra bien? Era uno de sus hijos. ¿Cómo se llamaba? Tito. ¿Qué está pasando? Necesito tu opinión. Déjame ver el mapa. Su enorme silla de ruedas fue empujada hacia la pantalla holográfica. Su atención estaba en otra parte. Las líneas traidoras se están fusionando, dijo Titus. Parece que han aprendido el valor de trabajar juntos, de usar la misma cadena de mando. La Legión Negra se está uniendo a los guerreros de hierro y parece que están presionando. La visión aún le quemaba imágenes residuales en la mente. Su propio imperio, su propia y gloriosa expansión de la humanidad. Todo fue construido a su antojo. Todo en orden, todo en su lugar. Y él, vivito y coleando, supervisando la expansión, aplastando a todo aquel que se resistiera. Se veía a sí mismo como el gobernante de la galaxia. Él, y solo él. Y Roboute sabía que para tener ese sueño, solo tenía que matar a todos en la habitación. La sierra para huesos estaba cerca de su mano. Espera, ¿en qué estaba pensando? ¿En él, el amo de la galaxia? Roboute negó con la cabeza. Él era el constructor, no el gobernante. Gobernar era la especialidad exclusiva de su padre. Se le confió la tarea de construir los cimientos del imperio, de convertirlo en un lugar donde la humanidad pudiera prosperar. Incluso después de las grandes traiciones en Isbaan y Kalp, cuando Ultramar quedó aislada del resto del imperio y él creó el Imperium Secundus, ni siquiera entonces eligió convertirse en gobernante. Le había concedido ese honor a Sanguinius. Era un constructor, no un gobernante. Era un general, no un estadista. ¿En qué estaba pensando, al ser capaz de dirigir su propio imperio? ¿Era una especie de prueba de fuego? De repente, se le encogió el corazón. ¿Era esto lo que Horus veía al apartarse del camino de su padre? ¿Eran los malditos poderes ruinosos de los que tanto había oído hablar? Tenía que admitirlo. Eran tremendamente convincentes. No, se estaba muriendo, eso era todo. Pero Tito le dio esperanza. Quizás sus hijos podrían salvarse de su propia ceguera. Quizás podrían ver que su mayor obra ya no era tan grandiosa. No cuando se asumía como una verdad inquebrantable. Señor. Genetors, ¿qué le pasa a mi primarca? Preguntó Titus. No, y no lo sabemos, señor, dijo débilmente el tecnosacerdote Legato. El emperador lo curó. Debería estar recuperándose. Pero su órgano de la Raman prácticamente se está disolviendo ante nosotros, dijo Legato. Y al disolverse, crea un veneno nocivo. Desconocemos la causa. Entonces encuentra una manera de aumentarla. Purifica su sangre, no puede, está bien. Padre y... Dije que está bien, dijo Roboute. Lo que sea que me esté matando está más allá incluso de mi padre. Mi madre. Como quiera que el emperador me llame ahora. Pero señor, no podéis pasar, suplicó Tito. ¿Quién nos guiará? Has hecho un buen trabajo hasta ahora. Pero hemos estado esperando a que regresaras con nosotros. Y, tristemente, te dejaré, dijo Roboute. Mi padre es fuerte, pero no creo que ni siquiera él pudiera resistir al destino por mucho tiempo. Yo estaba muerto cuando Fulgrim me clavó esa espada en el pecho. Solo había tardado. ¿Cuánto tiempo estuve en éxtasis? Casi 10.000 años, señor, dijo Tito. Luego tardó casi 10.000 años en llegar hasta mí. Pero ahora está aquí para mí. No puedo ignorarlo. Tendrás que arreglártelas sin mí. Tito parecía estar a punto de caer de rodillas. Todavía me quedan algunas cosas por hacer, dijo. ¿Hay algún rememorador aquí? Señor, ahora utilizamos servocráneos, dijo Legato. Entonces tráeme una de esas malditas calaveras, todavía tengo algunas lecciones que enseñarles a mis hijos. Los hombres jamás me seguirían sin ti, dijo Titus. Creen que soy un traidor latente. Entonces usa mi nombre cuando me haya ido, dijo Roboute. Tenemos que ganar esta guerra. Si no, los traidores volverán a sitiar Terra. Por favor, señor. Nunca me creerían. ¿Te han pedido hablar conmigo desde que tomaste el mando? ¿Te han pedido escuchar mi voz, diciéndoles que hagan lo que ya les has ordenado? No, señor, no lo han hecho. Entonces déjame ir. Por favor, el dolor de morir me está matando. Déjame encontrar la paz.
Ya me has hecho sentir orgulloso, pero hay algunas cosas que debo abordar. Algo giró en su campo de visión. Roboute tuvo que concentrarse antes de darse cuenta de que era una calavera flotante. La luz roja significa que está grabando, señor, dijo Legato. Ah, cierto. Titus, tienes hombres que liderar. Ignórame. Se giró para encarar la calavera flotante. ¡Qué macabro! Echaba de menos a los rememoradores humanos que formaban parte de sus legiones. Eran mucho mejores. Encantadores, cercanos y humanos. Me llamo Roboute Guilliman. Pronto moriré. Antes de morir, quiero dejarles algunos mensajes a mis hijos y a sus capítulos sucesores. La imagen de su propio imperio brillaba con fuerza en su mente, pero los ignoró. No le mostraron a su padre ni a sus hermanos. Solo era él, y jamás se centraría en sí mismo. Ya había tenido la oportunidad de ser el líder de otro imperio, pero no soportaba semejante título, igual que no lo soportaba ahora. No, ser el constructor anónimo de imperios le bastaría. El traidor aulló. Era un berserker del dios de la sangre, gritona y espumeante. Para haber sobrevivido tanto tiempo, no, para haber prosperado tanto, debió de masacrar a miles. Y estar aquí, en este punto de Cadía, significaba que tenía que cortar cientos de hilos, tanto de hermanos astartes como de mortales. Era peligroso, una muerte andante. Al menos, lo era antes de que Cadla finalmente le cortara el hilo. Aevar golpeó su pecho con su martillo de trueno, sujetándola con fuerza mientras mantenía el mango en alto. El hacha del berserker de Corner rozó la varilla de adamantium puro, sin encontrar asidero. Aevar giró las caderas y bajó las piernas. Cadla apartó el hacha, mientras usaba su arma letal. El hacha golpeó al traidor en el yelmo. Cadla destelló, retumbó un trueno y el traidor quedó reducido a pedazos sangrientos ante él. Maldita sea el trono, cómo echo de menos esto. Aulló mientras se dirigía al siguiente traidor. ¿Cuántos son esos para ti, el Fist? Mierda, barbón, perdí la cuenta a los 15, rió el sacerdote rúnico. Estaba rodeado por los espíritus verdes de Fenris. Había mantenido la bendición durante lo que parecieron horas, incluso días. Fenris se sentía realmente agradecido por haberle dado los espíritus de los héroes muertos durante tanto tiempo. Claro que esto era la Cruzada Negra. Los héroes debían de estar rogando por una oportunidad de participar en esta matanza. El Fist usó su fuerza extra para hundir el puño en el pecho de un traidor. Extrajo uno de sus corazones del agujero y lo aplastó sin pensarlo 2 veces. Mientras el traidor caía muerto, Vermund tejió otra bendición para el escuadrón, otorgándoles una resistencia que solo un primarca podría igualar. Aevar rió como si volviera a ser un maldito garra sangrienta, y su voz se sumó a la alegría y los himnos de batalla que rodeaban a los hijos de Rus. Estar en el exilio durante más de 20 años le había despertado un gran apetito por la destrucción, la guerra y el asesinato. Y en las sangrientas tierras de Cadía, había mucho que encontrar. Maldita sea, no he estado tan vivo desde el maldito Armagedón. Aulló mientras aplastaba a otro berserker. Habían luchado como locos, pero en la última hora parecieron perder el control una vez más. Golpeaban más fuerte, más rápido y con más frecuencia, pero su armadura era resistente, y Cadla y Owen parecían estar atraídos justo donde debían estar para cortar el hilo. Quizás fueron los más de 20 años de exilio y la agresividad contenida y desmoralizada. Quizás fue la Cruzada Negra. Quizás fue la oportunidad de luchar con el mismísimo Rus. Sea cual fuera la razón, Aevar estaba en su mejor momento. Era la masacre, la encarnación del asesinato, como tantos otros de sus hermanos. Iban a la par de la ferocidad de los berserkers. Los pusieron a prueba y encontraron a los traidores en desventaja. Oleada tras oleada de traidores se lanzaron contra ellos, pero ellos lograron hacerlos retroceder. Es como si los hubiéramos cabreado o algo así, rió mientras les quitaba las piernas a un grupo de traidores. Cadla cantó, arrancándoles las piernas. Él cambió a Youn y les metió un rayo en la cabeza a cada uno. Luego, volvió a la lucha contra el siguiente berserker que creía poder cortar su hilo. ¿Quién lo hubiera dicho? Rió Elifst al ver cómo 3 hachas de cadena lo golpeaban. Cada una se desplomó, pero no encontró asidero en sus músculos forjados. Mató a 2 con sus puñetazos, mientras que Aevar recibió el último. Gloria, cerdo. Lo siento, me puse nerviosa por el exilio. Necesito sacar esto a la luz. Tú y yo, Barba Negra, dijo el Fist. Asintió por encima de la cabeza de Aevar. Me alegra que las garras nos sigan el paso. Aevar se giró con delicadeza y le metió un nuevo cargador a Youn.
Miró por encima del hombro mientras oía los numerosos sonidos de la batalla. Efectivamente, había un grupo de garras con tanta suerte en el trono que parecían no morir nunca. Fenris Holda. Gritó. Fenris Holda. Gritaron sus hermanos. Y los traidores respondieron con un rugido de furia sin sentido. Pero el suyo fue más débil. Aevar vio al siguiente berserker dudar. Kadla cortó su hilo, y el siguiente traidor tardó más en lanzarse a la refriega. Tienen miedo. Bramó el Fist mientras se lanzaba de cabeza contra un pequeño grupo de berserkers. No se lanzaron contra el Fist sin pensar, como siempre. Lo dejaron atacar. Vermund juntó las manos y aplastó a uno, haciéndolo pedazos. Están de miedo, carajo. Entonces sigamos presionándolos. Rió Aevar. Vamos, uno de ustedes tiene que ser bueno en una pelea. Haga Taikan siseó mientras giraba su moto. La enorme máquina de guerra giró bruscamente. Flotó, con los propulsores activándose para girar la parte delantera. Apareció justo en el momento justo. Si hubiera tardado un poco más, el maldito segador de Mortarion habría encontrado su armadura. Si hubiera tardado un poco más, habría fallado por completo su esquiva. Su moto se sacudió al chocar con la enorme guadaña. Aceleró, y la hoja se hundió, dejando a su hermano caído vulnerable al ataque. Blandió su espada, golpeando a Mortarion de lleno en el cuello. Pero Mortarion ya no era el primarca de antes. El maldito demonio que corrompía su carne lo hacía increíblemente duro. Su espada resonó contra su carne retorcida y putrefacta. Hagatai retrocedió justo cuando Mortarion se acercaba, lanzando golpes altos y amplios. La punta de la guadaña atravesó el grueso metal de su moto a reacción. La hoja se hundió profundamente en la máquina, y Hagatai sintió cómo moría. Saltó de ella, justo cuando Mortarion desató una ráfaga de disparos directamente al asiento del piloto desde su pistola de muñeca. Tu lamentable bicicleta está muerta, dijo su ex hermano, soltando su guadaña. Te unirás a ella. Puede que esté muerto, pero aún tiene su utilidad, dijo el Gran Khan, poniéndose de pie. ¿Qué hace? ¿Insultos amenazantes? Rió Mortarion, agitando sus enormes alas. Pero permaneció en el suelo. Mortarion quería matarlo personalmente. No, no lo es, sonrió Hagatai. Cuando está viva, es una bicicleta. Pero cuando muere, Mortarion hizo una pausa, ya sea por su sonrisa o por su críptico mensaje. Está bien, morderé, dijo. Cuando muere, ¿qué hace? No sirve de nada, hermano, dijo el Khan. Simplemente se convierte en un nuncio box. ¿Una radiobaliza? Exactamente lo mismo, sonrió el Khan. El aire se partió en un destello de luz. Mortarion quedó atónito ante la repentina llegada. Estaba tan aturdido que no vio venir el martillo de Vulcan. Recibió el golpe justo en el centro de la cabeza y, por primera vez en su pelea de casi una hora, fue derribado. Tambaleándose, Mortarion se convirtió en un blanco fácil. Hagatai saltó, blandiendo con todas sus fuerzas. Esta vez, su espada encontró un buen punto de apoyo. Le desgarró una de sus alas membranosas y le abrió un gran corte en el costado. El hedor que emanaba de él golpeó al Gran Khan con más fuerza que cualquier golpe que hubiera recibido. El olor nauseabundo lo hizo detenerse, dándole a Mortarion espacio para recuperarse. Entonces, ¿necesitas ayuda con esta pelea?, dijo riendo entre dientes, recuperándose del golpe masivo que Vulcan le asestó. ¡Qué patético! Lo siento, nos confundiste con alguien a quien le importa algo, sonrió Hagatai. No hay vergüenza en matar a un traidor, espetó Vulcan. Ha llegado tu hora, hermano. No digas eso, suenas como el maldito Fulgrim. Vulcan saltó hacia Mortarion. Se elevó demasiado, y su hermano caído atacó con su guadaña. La punta le atravesó la boca y le salió por la coronilla. Vulcan quedó inerte mientras Mortarion arrojaba su cuerpo sin vida a un lado. Eso no duró mucho, ¿verdad? Rió entre dientes. No tiene por qué terminar así, hermano. Podrías aceptar al abuelo Nurgle en tu vida. Te recibiremos con los brazos abiertos, y podríamos hacer temblar la galaxia. Preferiría haber cumplido el plan de nuestro padre, dijo. Puedo ver su verdadero objetivo. La supervivencia de la raza humana. Una raza unificada que ha superado todos los desafíos y ha convertido una galaxia indiferente en un lugar seguro para todos. Estás desilusionado sin remedio, espetó Mortarion. Solo hay muerte y decadencia. Y su amo es Nurgle. Todos deben morir. Te sorprendería saber qué es lo que no muere, rió el Gran Khan. Justo cuando Mortarion estaba a punto de decir algo, Vulcan saltó por detrás y le asestó un martillazo en el centro de la cabeza.
De alguna manera, su hermano caído se aferró a la vida y logró escapar de un salto, acorralado. «Te maté», gritó Mortarion. «He mejorado», dijo Vulcan. «¿Lo eras?» «Entonces los rumores son ciertos», dijo Mortarion. «Eres un perpetuo». Nurgle odia a los perpetuos. Pero al mismo tiempo y nunca tuvo la oportunidad de rematar. Vulcan lanzó un golpe desviado, y Mortarion se dio cuenta de que, al girarse para encararlo, se había olvidado de Hag-Atati. El corte del Gran Khan abrió otra herida en el costado de Mortarion. La carne tóxica comenzó a cicatrizar, pero tardaría en sanar por completo. El martillo de Vulcan seguía golpeando a Mortarion, poniendo a prueba a la famosa resistencia del Primarca. «Te me escapaste una vez», espetó Hag-Atati. «No otra vez. Esta cacería terminará. Terminaré desterrado de este reino», dijo su antiguo hermano. «No has logrado nada. ¿Creías que era el único que se teletransportó hacia la baliza?» Vulcan rió entre dientes. Con el rabillo del ojo, Hag-Atati divisó las figuras vestidas de negro que se acercaban. Puede que no fueran hermanas del silencio, pero según sus hijos y los de Vulcan, eran exactamente lo mismo. Parias. Hombres y mujeres nacidos sin alma, acogidos por la Inquisición para ser entrenados como asesinos letales. Eran asesinos Culexus, y eran el anatema para todo lo que extrajera poder de la disformidad. Su simple presencia hizo que Mortarion aullara de dolor. Estar tan cerca de asesinos sin duda había absorbido la energía del demonio de su alma, paralizándolo de dolor. Hag-Atati solo sintió alivio cuando el mundo empezó a sentirse bien. Se acabó la disformidad, se acabó la brujería. Solo el suelo bajo sus pies y su espada en la mano. «Muy bien, Rus, por primera vez en tu vida tuviste una buena idea», dijo riendo entre dientes. «No dejes que se te suba a la cabeza». Mortarion cayó de rodillas. La presencia del desalmado le había arrebatado cualquier maldito poder que el demonio le otorgaba. Vulcan lo martillaba, golpeándolo una y otra vez. Hag-Atati blandió su espada, asestando un tajo tras otro. Destrozaría a su hermano traidor hasta que no quedaran más que pedazos. «Sigue así», le gritó a Vulcan. «Tendrá que desplomarse tarde o temprano». Mortarion se movió. De alguna manera, se movió. Debería haber estado paralizado de dolor. El demonio lo tenía envuelto en su alma. El dolor que sentía el demonio debería haberse multiplicado por 12. Pero el bastardo se movió. El Gran Khan se movió por instinto. El aire silbó a escasos centímetros de su rostro cuando la guadaña de Mortarion casi le cortó la cabeza. Y siguió avanzando. Hag-Atati siseó de frustración mientras se lanzaba hacia atrás, evitando por poco el siguiente tajo. Mortarion podría haber sido frenado, ya sea por la presencia de los asesinos Coulexus o por los martillazos de Vulcan, pero lo compensó empleando toda su fuerza en el ataque. «Vulcan, agárralo», gritó. El martillo de Vulcan resonó, como un trueno al partirse, pero Mortarion pareció ignorar los graves daños. «Si debo caer, tú caes conmigo», gritó Mortarion. Se movía sin sentir dolor, pero su voz solo denotaba dolor y sufrimiento. «Te veré caer. Muerte». La muerte era lo único en lo que el demonio podía pensar. Desde que su nave entró en la disformidad y los demonios los atacaron, lo único en lo que Mortarion podía pensar era en la muerte. La podredumbre omnipresente. La conclusión natural de la vida natural. El fin del sufrimiento, el fin de las luchas, el fin del ciclo interminable de reparaciones celulares para evitar el fin inevitable que nos aguardaba. Incluso pensó en la inevitable muerte del calor mismo. Era lo único en lo que el maldito demonio podía pensar. Era más que una astilla clavada en su mente. Era en lo que su mente solo podía pensar. Era su fijación, su razón de ser. Cuando las monstruosas criaturas vestidas de negro aparecieron y cortaron su conexión con la disformidad, el demonio que lo poseía aulló de dolor. Pero al mismo tiempo, rió. Rió y lloró de alegría. La muerte estaba cerca. Su muerte, y la suya propia. Y quería más muerte, más fin para que más pudiera comenzar. ¿Cómo se podía crear si no se borraba la obra anterior? Así que Mortarion luchó. Luchó contra el único que realmente podía morir. Hag-Atati. Vulcan era una perversión, alguien a quien no se podía acabar. El demonio, retorciéndose de dolor al ser cortado el vínculo con su lugar de nacimiento, le gritó que matara, que acabara con la vida de Hag-Atati. En todos los años anteriores, el demonio solo le había susurrado. Sus gritos eran más dolorosos que los martillazos de Vulcan. Quizás su deseo de obedecer al demonio se debía a que el tiempo viajaba de forma diferente en la disformidad.
Mientras que para los humanos solo habían transcurrido 10.000 años, para Mortarion había transcurrido toda la vida de la galaxia. Había presenciado el nacimiento de la galaxia, sus dolores de parto, su rápido crecimiento adolescente, su expansión detenerse y cada nanosegundo de su colapso. Vio el principio y el final. El demonio lo obligó a observar. Vio la belleza del principio, el desarrollo y el final, y comprendió que todo tenía un fin. Vio lo que el demonio vio, lo que Nurgle había profesado, y supo su verdad. Sabía que debía obedecer al demonio por encima de todo. Entonces, cuando el demonio le dijo que Hag-Tati tenía que morir, supo que tenía que matar al bastardo. Todo le dolía, pero estaba acostumbrado al dolor. Cada respiración en su mundo natal era dolorosa. Cada vez que blandía su guadaña era una agonía, y cada paso que daba era un dolor como nunca antes había experimentado. No le importaba el dolor. Era una simple cuestión de existir. Así es, por decreto de Nurgle. Atacó y asestó un golpe. La punta de su guadaña atravesó el moño de Hag-Tati. Le partió el cráneo y descendió por su cabeza, partiéndole el cerebro en dos e incluso atravesándole el cuello. La punta logró deslizarse hacia abajo, hundiéndose hasta el corazón. La muerte fue inmediata. Tal como lo decretó Nurgle. Vulcan gritó. Justo cuando Mortarion estaba seguro de que su hermano no podía golpear con más fuerza, se demostró que estaba equivocado. El siguiente golpe del martillo de Vulcan le partió la armadura, le agrietó la piel y le licuó los huesos. Fue un golpe leve comparado con el siguiente golpe. El demonio dentro de él rió. Mortarion rió. La muerte llegó a todos, incluso a él. Incluso a Nurgle. Realmente sintió cada golpe. Podía sentir sus órganos romperse y licuarse, pero al mismo tiempo, no pudo evitar reír. El demonio no lo hacía reír, sentía demasiado dolor. Pero al mismo tiempo, sabía que era lo que el demonio le obligaría a hacer. Y si pasar una eternidad con un demonio como su único compañero le hacía comprender una cosa y solo una, era que el demonio siempre tenía razón. Tenía que hacer lo que el demonio hacía, así que rió. Se reía hasta que Vulcan golpeó con su martillo por última vez. Entonces todo se volvió negro. El fin finalmente llegó para Mortarion, tal como Nurgle decretó. Las líneas de los traidores se movían. Se dirigían a la cuadrícula G5. Eso dejaba un sector abierto justo detrás de ellos. Aún tenía tropas de asalto en reserva. Aterrizarían en terreno abierto y se unirían a un grupo de decuriones al sur. Esto dividiría sus líneas. Y por si acaso la Legión Alfa los estaba tomando el pelo, había suficientes Thunderhawks disponibles en el aire para rescatarlos. Todas las unidades de asalto, ataquen ahora, ordenó Titus. Si profanamos más el códice, le preguntaremos a la Legión Negra si podemos unirnos a ellos, espetó un sargento amargado. Ataquen ahora y podremos hacerlos retroceder, gruñó Titus. No les pido que me respeten, pero sí respetarán mi rango, sargento. Señor. Guilliman se movió, y Titus tuvo que esforzarse por contener las lágrimas. Su primarca se consumía ante él. Sus mejillas se habían hundido casi como si le estuvieran drenando la carne del rostro. Sus ojos se marchitaban, cada vez más secos y vacíos. Estaba envuelto en una manta, lo que le ahorró a Titus lo peor. Pero sus brazos aún eran visibles, y parecían haberse convertido en palos. Señor, dijo Titus, consiguiendo mantener la voz firme. Estamos abriendo una brecha en las filas de la Legión Negra. Bien, dijo Guilliman. Su voz era casi un graznido, como si sus cuerdas vocales se estuvieran descomponiendo y amenazando con romperse. Divide y vencerás, mientras aún tengamos reservas, señor, por favor, que los generadores le ayuden, suplicó Tito. No, dijo Guilliman negando con la cabeza. Llevo 10.000 años muriendo. Si mi padre y mi madre y si el emperador dijo que morí, entonces es aún más seguro. Guilliman se reclinó en su silla y su voz se fue apagando. Padre. Decías que si el emperador no podía salvarte, sí, si no pudo, entonces realmente es mi momento. Pero señor, acaba de ser devuelto a nosotros. Me pusieron en éxtasis a pocos minutos de mi muerte, rió entre dientes. Hay milagros, y luego hay imposibilidades. Tan imposibles como el imperio. Señor. ¿Qué quiere decir? Mi padre quería lo imposible, dijo. Titus sintió que su progenitor no lo escuchaba. Una utopía. Me creó para construir una utopía. Con razón fracasó. No podemos crear la perfección. Nadie puede. Señor. ¿Qué quiere decir? La muerte proporciona una claridad sorprendente, dijo Guilliman.
debe significar que te estoy contando acertijos. El imperio era una fantasía descabellada, algo inalcanzable. Aunque, quizás, no lo deseamos lo suficiente, ni luchamos con la suficiente intensidad contra la oscuridad que nos invadía. Si tan solo se hiciera de otra manera, Gilliman hizo un gesto y el servocráneo flotó hacia Titus. Mis últimas enseñanzas, dijo. Mi última lección. Titus, debes saber esto. Eres el más receptivo, el menos atascado en los caminos de lo que sea que nos hayamos convertido. Por favor, nunca lo pierdas. Lo que escribí, el códice, nunca debía seguirse al pie de la letra. Eran pautas, sugerencias, con ejemplos de cómo debía transmitirse cada máxima. Nunca pretendió reemplazar el pensamiento. Nada es más poderoso que una mente que no sigue meras pautas. ¿Entiendes? Sí, señor, lo entiendo. Tú no. Pero señor. No, no discutas, dijo Gilliman. Puede que no lo entiendas, no del todo, pero no pasa nada. Eres mejor que los demás. No lo entiendes, pero lo sientes. Puedes empatizar con ello. Y eso es mucho mejor que los demás. Comparte mi lección con los demás. Quizás entonces puedan convertirse en lo que realmente quería. Verdaderos guerreros, no solo sirvientes ciegos e irreflexivos. Para sobrevivir en este mundo, debemos ser mejores que eso. El cráneo se balanceaba en el aire, esperando órdenes. Ahora termina la maldita pelea, dijo Gilliman. No sin usted, señor. Tonterías, rió Gilliman. Ya has ganado. Los guerreros victoriosos ganan la batalla primero, luego van a la guerra. Los traidores no ganaron primero. Simplemente fueron a la guerra primero. Buscan ganar en la batalla. Ahora, muéstrales lo equivocados que están. Padre. Gilliman no respondió. Señor, por favor, suplicó Tito. Perdóname, dijo Legato, pero él ha fallecido. Ya lo veo. Tito se dio cuenta de que estaba llorando. Nunca lloraba, desde su ascenso a los Astartes. Ni siquiera sabía que podía llorar. Solo la muerte de su progenitor genético podría tener tal efecto en un Astartes. Devuélvele el cuerpo a la éstasis, dijo, intentando secarse los ojos. Miró el servocráneo flotante. ¿Puedes copiar lo que hizo? Por supuesto. Pues hazlo. Haz docenas de copias de esto. Cientos. Esta es su última lección. Todos debemos aprenderla. Haré lo que mi progenitor me ha ordenado y ganaré la guerra, dijo Titus. ¿Quedan fuerzas de la Guardia Imperial? Sí. Desde que nos enfrentamos a la Legión en batalla, las fuerzas cadianas se han estado reagrupando. Excelente. Tendremos que colaborar con ellos para acabar con esos malditos traidores. Jula se quedó de pie con torpeza, y no por la pequeña habitación del bastión imperial en el que se encontraba. Había estado en docenas, quizá cientos de planetas, muchas veces con agentes de la Inquisición. Pero nunca como agente de verdad. Nunca para erradicar los males que amenazaban al imperio. Y, desde luego, no para poner a prueba la pureza de los soldados imperiales. Por el trono, es algo que jamás olvidaré, dijo el guardia con asombro. El emperador estuvo perfecto. Simplemente perfecto. Como si estuviera mirando al sol. Tuve que apartar la mirada. Julas gruñó, tomando notas en una pequeña placa de datos. Era de tamaño humano, lo que le hacía garabatear como un niño. ¿Hubo algo que dijo el emperador que te pareció extraño? Aparte de reunirme con el maldito emperador, ascendido del trono. El guardia rió. La risa pareció apagarse en su garganta. Sí, sí que lo había. Siempre estaba hablando. Nunca paraba. Trono, si ella no hablaba, más le valía que alguien lo hiciera. Le ordenó a Serge que hablara sin parar. No importaba el qué, solo algo, ¿sabes? Eso es todo. Julas no podía hacer este trabajo. Era un ángel de la muerte, no un inquisidor. Era un desecho, una paja que, por alguna razón, duró más de lo debido. Era un presagio ambulante. 2 hombres habían abandonado la gracia del emperador bajo su vigilancia. Era un ángel de la muerte, pero ya no lo era. Fue extraño. De repente, deseó estar de vuelta en Dimimar, enseñando con las hermanas de batalla. Enseñándole a Laura. No podíamos arrodillarnos, dijo el guardia. Ni rezar. Mikkel quería rezar, pero el emperador, le gritó, pero no de verdad, ¿sabes? Hizo que Mikkel y todos nos orináramos en los pantalones. ¿Por qué haría eso? Fue una prueba, dijo Julas. Ya no era el elegido del emperador. Era como mentir para la Inquisición. Para ver si podías conservar al emperador en tu corazón, incluso cuando el emperador te decía lo contrario.
Una verdadera prueba de fe. ¿Pero por qué? Son tiempos oscuros, guardia. Con la Cruzada Negra, debemos permanecer siempre alerta. El emperador simplemente quería comprobar si su fe era, como ella creía, inquebrantable. El guardia asintió. Julas no sabía si se había creído la mentira o si simplemente hacía lo que le decían para evitar represalias. ¿Cómo eras, guardia? Y lleva al emperador en tu corazón. Sí, mi señor. Gracias, dijo, haciendo la señal del águila en su pecho. Julas había pasado las últimas 3 horas entrevistando a docenas de soldados que habían trabajado en el bastión cuando el emperador hizo caer el planeta. Decenas de hombres y mujeres, leales y fieles, habían dicho lo mismo. La negativa del emperador a aceptar la oración y la fe. Oír que se equivocaban en su fe era una cosa. Oírlo del propio emperador era otra. ¿Cómo gestiona la Inquisición semejantes hazañas? Murmuró Julas para sí mismo. Ya estaba exhausto, y no físicamente. Aún así, ese era el último soldado mortal que tenía que entrevistar. Anotó sus notas y se levantó para buscar a Parsef. Los hombres y mujeres de la guardia estaban pegados a sus puestos. Estaban demasiado ocupados para hacer una reverencia, y mucho menos para notar su presencia. Quizás ya se habían acostumbrado a los custodios que estuvieron allí antes. Inquisidor, dijo Julas. Parsef estaba de pie en el vestíbulo principal, con Geist a su lado. Julas dijo. ¿Cómo va tu trabajo? No me entrenaron para ello, pero lo he hecho lo mejor que he podido, dijo. Julas se giró y echó un último vistazo al bastión. ¿Crees que el plan de la emperatriz funcionará? ¿Crees que el nuestro sí? Parsef suspiró. Mientras el emperador no sospeche nada, no podrá hacernos daño, dijo. Pero entiendo lo que quieres decir. Estamos en el filo de la navaja. Cualquier pequeño detalle y bueno, no necesito decir qué pasará. ¿Ahora entiendes por lo que pasa la Inquisición? Muy bien, dijo Julas. El brazo de reemplazo le dolía con un dolor fantasma. Se sorprendió recitando mentalmente la letanía contra el dolor. Julas entregó sus informes y Parsef los tomó. ¿Hubo alguna persona que te llamara la atención? Preguntó Parsef. Ninguno. Eran el modelo de soldados obedientes. Bien. Es como dijo el gran maestro. Simplemente necesitamos manipular esto con la mínima interferencia. Con suerte, se mantendrán leales y fieles. ¿Y si no lo hacen? Me atrevo a asumir que conocías el plan para restaurar Armagedón a su plena productividad después de la Primera Guerra. ¿La guerra que encabezó el demonio primarca Angrón? ¿La que te llevó a luchar contra los lobos? Parsef asintió. Julas comprendió de repente lo que quería decir. Los hombres y mujeres de Armagedón habían sido sacrificados para detener la expansión del caos. Todo por si alguien se convertía. Es malo que tengamos que rebajarnos a tales profundidades. Pero sería peor si no lo hiciéramos, ¿no te parece? Julas estuvo a punto de responder, pero se dio cuenta de que no podía. Se había enfrentado a miles de enemigos, posiblemente a decenas de miles. Había matado a todos los que se le enfrentaron, ya fuera en combate honorable, a distancia con Volter, o incluso por medios indirectos como el bombardeo orbital. Pero la idea de enviar a la muerte a un solo miembro leal de la Guardia le dolía. Simplemente seguían las órdenes del amo de la humanidad, el mismo que dicta el curso mismo de la raza humana. Y morirían simplemente porque seguían a la única persona a la que se suponía que debían seguir. Ni siquiera podían comenzar a comprender el plan del que formaban parte. Dime, Parsef, ¿alguna vez te preguntas si realmente estamos en el lado correcto de esto? Preguntó Julas. Que somos nosotros quienes hacemos lo necesario, y no solo planeamos y conspiramos por el simple hecho de planear y conspirar. Todos los días, dijo el inquisidor. Me digo a mí mismo que esto es lo que me distingue de esos brutos de sangre pura, pero sé que no es así. ¿Entonces crees que lo que estamos haciendo es correcto? Tenemos que seguir adelante, dijo Parsef. Ya hemos pasado suficiente tiempo aquí. Puede que el emperador se haya marchado, pero debemos limitar la propagación de la verdad. ¿Y qué pasa, sargento? No creo poder hacer ese trabajo, dijo Julas. Pónganme en combate. Que me enfrente a traidores desnudo con un simple cuchillo de combate. Denme un Volter con medio cargador y pónganme en primera línea, pero este trabajo no lo puedo hacer. Es demasiado tarde para eso, dijo Parsef. Julas percibió el dolor en su voz. Lo siento. De verdad. Nos conocemos desde hace décadas, y te consideraría uno de mis verdaderos amigos. Pero lo que pides, no tengo el poder para concedértelo. Lo sabes, ¿verdad? Muy bien.
Entonces sabrás que solo podemos hacer lo que se nos ordena. Ahora, nos necesitan en la iglesia más cercana. La emperatriz lo había evitado explícitamente, pero debemos asegurarnos de que no le haya pasado nada. Entiendo. Parsef puso una mano sobre el brazo restante de Julas. No lo haces, pero está bien, dijo. ¿Te arrepientes de haberte convertido en inquisidor? Parsef soltó una única carcajada áspera. No creo que nadie me haya preguntado eso antes. Dijo. Me he sometido a varias cirugías de rejuvenecimiento, he vivido más que la mayoría de los hombres, pero nadie me había preguntado eso antes. Si pudiera pedir un solo deseo, volvería a mi juventud y le diría a la amable mujer de la túnica oscura. Gracias, pero no, gracias. Ahora fue el turno de Julas de resoplar. Los lobos me están afectando. Recordé que cuando Laura pedía algo, el Fis decía, si los deseos fueran peces, nunca pasaríamos hambre, dijeron los dos. Pero si pasamos hambre, ¿qué te dice eso? Julas nunca vio a Haste incomodarse al mencionar a Laura. Estaba demasiado ocupado dándose cuenta de cuánto la extrañaba, de ser su tío sargento. No eres el único, dijo Parsef. Mierda, si alguna vez tengo la oportunidad de retirarme, podría escribir un libro sobre la sabiduría de los habitantes de los mundos de la muerte. Eso sí que es algo que nunca pensé que sucedería. Estar cerca de la muerte te da una claridad sorprendente. Me di cuenta de muchas cosas cuando mi deber estaba a punto de terminar, cosas que de otro modo jamás habría imaginado. Como cuánto de esta mierda fue una mala idea. No sé de qué hablas. Claro que no, dijo Parsef. Tenemos que actuar. Esa iglesia no debe flaquear, y mucho menos caer. La fe mantiene unido al imperio, y destruirla destrozaría a la humanidad. ¿Y si flaqueara? Preguntó Julas. ¿Y si los sacerdotes flaquearan en su fe tras encontrarse con el emperador? Entonces la Inquisición tendrá que encontrar hombres y mujeres más fuertes en sus convicciones. Pasado su momento, Julas volvió a cuestionarse a sí mismo y a los deseos de la emperatriz. Era realmente la plaga de la época cuando la idea descabellada, herética y, sobre todo, traidora, era la que tenía más sentido. León vio las reñidas líneas de batalla que se abrían ante él. Los arrepentidos presionaban contra las líneas traidoras, y de alguna manera Luther estaba al frente. Esquivó cada golpe y paró cada impacto, pero aún así no fue suficiente. Los traidores lo mantuvieron a distancia, y con Luther estancado, todos los arrepentidos se estancaron con él. Necesitaban algo para romper el estancamiento. Y ese algo se acercaba sigilosamente a León. Señor, ¿es esto sabio? Preguntó Azrael, mirando la monstruosa figura de Fulgrim. Tiene razón, dijo Fulgrim. Confías demasiado en mí. Debiste haberme matado cuando tuviste la oportunidad. Ese demonio podría regresar en cualquier momento. A menos que te hayas dado cuenta, estamos tomando todas las precauciones. Fulgrim miró hacia atrás. Docenas de acorazados los escoltaban, todos fuertemente armados. Docenas de devastadores con armas pesadas los acompañaban, y 3 escuadrones de exterminadores a la muerte marchaban delante, todos armados con escudos de tormenta y martillos de trueno. Por favor, no quiero tentar a nadie, dijo Fulgrim. Llevo demasiado tiempo bajo el control del demonio. Y tendrás la oportunidad de pagarlo con creces, dijo León. Tu expiación está ahí fuera, entre los traidores. Ve a buscarla. Fulgrim volvió a mirar a León. Si era un demonio quien estaba a cargo de Fulgrim, León merecía ser engañado. El dolor llenó sus ojos y vio sinceridad en su hermano caído. Eres demasiado bueno conmigo, hermano, dijo Fulgrim. Luego se fue, deslizándose hacia el frente. Fulgrim demostró su habilidad y adaptabilidad. Se abrió paso entre los escombros del planeta en ruinas con una velocidad asombrosa. Golpeó las líneas del traidor, que cometió el error de darle la bienvenida. Señor, ¿qué está haciendo? Jadeó un marino ruidoso. Entonces Fulgrim se puso a trabajar. León había visto a los traidores vestidos de púrpura regocijarse con cada castigo que les habían infligido. No podían desanimarse. Era como si saborearan cada estímulo, por muy degradado que fuera. Pero ver a su propio primarca caído tomar las armas contra ellos. Incluso los más intrépidos de los hijos del emperador flaquearon ante eso. Su sola presencia destrozó su voluntad de luchar, y su habilidad con la espada sin duda contribuyó. Las líneas púrpuras se desplomaron y luego se rompieron. Los arrepentidos de Luther estaban encantados de saltar a la brecha abierta y avanzar. Las líneas traidoras están rotas, dijo Azrael. Era evidente que no confiaba en el arrepentido ni en Fulgrim. Unidades de asalto, ayúdenlos.
A la muerte, localicen focos en las líneas traidoras y ataquen allí. Todas las unidades, ataquen. Hoy expulsaremos a los traidores de Cadia. Alrededor de León, sus hijos vitorearon y cargaron hacia la brecha que Fulgrim había abierto. El propio Fulgrim ya la atravesaba. Era el centro, la punta de la lanza que se hundía en el corazón de los caídos y los condenados. Su posición avanzaba sin cesar, y León dudaba que alguna vez se detuviera. León avanzó, vigilando las filas que cambiaban rápidamente, atento a cualquier finta que los traidores pudieran intentar. Caminó lentamente y vio una figura caída al suelo. Era Lutero. El anciano estaba en el suelo, sangrando por el costado. Luther, cállate, dijo León. Boticario, a mí. Necesitamos que Luther vuelva a la lucha. Aún no ha terminado. No, y no me dieron, jadeó Luther. Tosió sangre y mantuvo una mano a su costado. Un boticario llegó rápidamente a su lado. El hombre dudó al ver el rostro de Luther, pero pareció dejar a un lado su repulsión. A mí no me han dado, repitió Luther. Está cuidando su lado, dijo León. Le abriré la armadura. Luther desenvainó su espada y la presionó contra las gruesas placas de la armadura. La atravesó, pero se aseguró de que la punta fuera extremadamente superficial. Luther era más útil vivo que muerto. León hizo un corte rápido, luego levantó la pieza de armadura y la abrió. Debajo estaba la piel pálida de Luther. La extraña herida que tenía cuando León lo vio por primera vez seguía allí, sangrando como una tubería rota. Era la vieja herida, jadeó Luther. La que me causaste cuando luchamos en Caliban. La que me despertó de lo que sea que me cegó. Nunca sanó. Nunca quise que sanara, y nunca lo hizo. Por favor, dime, ¿ganamos? Sí, ganamos. León tomó la mano de Luther. Gracias a ti. ¿Estoy perdonado? No, jamás podrías ser perdonado, dijo León. Pero te has ganado tu redención. Eso, dijo Luther sonriendo, eso es todo lo que quiero. Señor, está muerto, dijo el boticario. Ya lo sé, dijo León. Miró a Luther. Tenía los ojos cerrados y una sonrisa en el rostro. Maldita sea, todavía te necesitaba. Aún tenías trabajo que hacer. Perturabo frunció el ceño. Incluso con la Legión Negra, los malditos leales los mantenían a él y a sus hombres con la guardia baja, y estaban cosechando los beneficios. Con los extraños y precisos ataques de los ultramarines, la brutal eficiencia de los globos espaciales y la guardia del cuervo, y el feroz avance de los ángeles oscuros, estaban siendo aplastados. La única fuerza con la que lograban algún avance era la Guardia de la Muerte, pero con la muerte de Mortarion, una muerte auténtica, era seguro que se derrumbarían más pronto que tarde. Los malditos leales nos han vencido, dijo Abaddon, observando las líneas de batalla desde su lado. Sí, admitió Perturabo a regañadientes. Incluso la vocecita en su interior sabía que estaba derrotado. Lo han hecho. Ese señor, dijo un legionario, nervioso por estar a una distancia adecuada para atacar a los dos, la Guardia Imperial se ha reagrupado y se están moviendo hacia la Guardia de la Muerte. Entonces los guardias finalmente se han recuperado lo suficiente como para volver a la lucha, dijo Perturabo. Tenemos que irnos, reducir nuestras pérdidas. Sí, hemos perdido mucho en esta maldita cruzada, espetó Abaddon. Pero aún podríamos recuperar algunas de nuestras pérdidas. ¿Cuál es el estado de las legiones titánicas? Están atascados, señor, dijo el legionario. Las fuerzas leales los mantienen acorralados. Han destruido a muchos titanes leales, pero se ven superados en maniobras, obligados a lidiar con ataques relámpago. Entonces no podemos confiar en ellos para que nos apoyen en la retirada, dijo Perturabo. Debemos ofrecer un sacrificio a los leales. Haré que mis tropas invoquen demonios para que nos ayuden a escapar mientras nos dirigimos a nuestros barcos. Y solo perderemos más en el vacío, dijo Abaddon. La Armada Imperial ha ganado una posición considerable. Reúne a nuestras tropas y dirígete a los barcos, dijo Perturabo. La voz le susurró, y él agarró su martillo. Necesito desahogar mi frustración con los leales. ¿Dónde fue visto Fulgrim por última vez? Encabezando el asalto de los Ángeles Oscuros, aquí. Contraatacaré, lo doblegaré. Si por fin logro acabar con ese maldito dandy, quizá esto no sea una causa perdida. Y reuniré a los berserkers restantes y los enviaré a tu posición, dijo Abaddon. Podría marcar la diferencia. Perturabo no necesitaba oír ninguna voz para saber lo que estaba planeando el despoiler. ¿Quieres decir que reducirá su número y te permitirá controlar su mayor ejército? ¡Qué útil! ¿Necesitas ayuda o no? Preguntó Abaddon. No necesito ayuda, espetó Perturabo.
Pero cualquier oportunidad de arruinar a los leales será bienvenida. Entonces muévete, los enviaré a tu posición. Perturabo resopló. El maldito saqueador era un cabrón escurridizo. Crecía como la hierba, con la tenacidad del cáncer. Entendía por qué los dioses oscuros lo apreciaban y por qué lo querían para sí. Incluso su vocecita quería al saqueador entre sus filas, entre ellos de verdad, completamente entregado a él. A mí. Gritó a su legión. Traemos la ruina a los leales. Hierro por dentro. Sin hierro. Se repitió la aclamación. Sus hijos formaron filas y marcharon con él. Estaban conmocionados. Esta cruzada negra había estado llena de promesas. Los dioses oscuros enviaron a sus primarcas más escogidos para destruir el imperio, pero de alguna manera los leales hicieron algo más que contraatacar. Resistieron la tormenta e incluso lograron revivir a su maldito padre. Perturabo parpadeó. Los dioses oscuros habían invertido mucho en esto, sí, pero ¿dónde estaba Shench? El cambiador de caminos estaba extrañamente ausente, al igual que su campeón, Magnus el Rojo. Y Logar también había desaparecido. Al igual que él, Logar había jurado lealtad al caos indiviso, pero no había tenido noticias suyas. Logar era tranquilo y retraído, sí, pero cuando una incursión masiva se avecinaba, solía hablar o enviar grupos de sus apóstoles oscuros para reforzar sus filas y su moral. Pero Logar guardó un silencio antinatural y no envió fanáticos. Era como si no deseara ver esta cruzada completa, ni siquiera verla remotamente exitosa. Los escombros de Cadia se amontonaban mientras Perturabo los arrasaba. A pesar del fracaso de otra cruzada, había devastado casi todo el planeta. A los leales les llevaría muchos años reconstruirse por completo. Esto atenuó el impacto de la derrota, pero solo un poco. A medida que se acercaba a las líneas leales, el fuego enemigo rasgó su armadura. Esta resonó, completamente inofensiva. Malditos ciegos, espetó. Lucháis por un padre desagradecido e indiferente. Los leales trajeron armas pesadas. Las balas fueron desviadas por el demonio atado a su alma. Eres una marioneta de un tirano. ¿No puedes verlo? Delante de él, vio cómo los esclavos con armadura púrpura que se dirigían a Slaanesh eran empujados a un lado por Fulgrim, el de 4 brazos. Mi hermano ciego escupió. ¿Por qué has vuelto al yugo de la opresión? ¿Me llamas esclavo? Dijo Fulgrim. Perturabo hizo una pausa. No era la voz habitual de Fulgrim, llena de arrogancia y desprecio. Su hermano era diferente. La voz en su cabeza siseó, diciéndole que Fulgrim ya no estaba poseído. Tú, que has vendido tu alma al control de un demonio. ¿Sabes lo que esa cosa me obligó a hacer? ¿Lo sabes? Fue una revelación, gruñó Perturabo. Ver el imperio como realmente era, en lo que nuestro padre nos convirtió. ¿Y eso justifica vender nuestras almas a otra persona que nos controlaría? Gritó Fulgrim. Habló con pánico y miedo mientras se deslizaba hacia Perturabo. ¿Le das el control a demonios que nos esclavizan, que nos dicen qué hacer, qué pensar y qué sentir? Los 4 brazos de Fulgrim se balanceaban en perfecta sincronización. Perturabo desvió algunos golpes, mientras que su gruesa armadura absorbió el resto. ¿Demonios que nos usan como carne de cañón, como peones, como poco más que ganado? ¿Crees que entregarte a ellos es lo mejor? Los agudos gritos de Fulgrim cortaron más que sus espadas. Cállate, gusano cobarde. Luchas por un imperio indiferente, liderado por un hombre al que solo le importa que hagas exactamente lo que él dice, cuando lo dice y cómo lo dice. Te usa como poco más que una herramienta. Él contraatacó, blandiendo su martillo. Fulgrim esquivó con gracia el golpe lento, pero Perturabo lo atrapó con el pomo. Nuestro padre trabaja para salvar a la humanidad de la oscuridad, y tú vas y la abrazas. ¿No ves lo que has hecho? Veo lo que nuestro padre realmente es. El carnicero más poderoso de la historia de la humanidad, gritó Perturabo. El siguiente golpe impactó a Fulgrim de lleno. Los huesos crujieron y el cuerpo serpenteante de Fulgrim salió despedido hacia atrás. Tardó en ponerse de pie, metafóricamente hablando. Solo un tirano puede mandar a sus hijos a una picadora de carne. Solo a un tirano no le importaría la cuenta del carnicero. Solo un tirano puede imponer su voluntad a incontables billones, esperar que hagan lo que él quiere sin más razón que la suya. ¿Y lo que hiciste fue mejor? Jadeó Fulgrim mientras se incorporaba. Mira lo que estos demonios nos obligaron a hacer. Nosotros, maté a Ferrus. Me hizo matar a mi propio hermano. Y nuestro padre también ordenó la muerte de 2 de los nuestros, dijo Perturabo, avanzando hacia Fulgrim. ¿O no recuerdas a los 2 de los que juramos no volver a hablar?
Aquellos a quienes Rus fue enviado a abatir. Aquellos sobre los que con tanta alegría descargó el hacha del verdugo. Fulgrim bloqueó su siguiente golpe, pero la fuerza del mismo lo envió volando. Nuestro padre es un tirano, y todos los tiranos sufren el mismo destino, dijo. Se equivocó. El caos no es esclavitud, es libertad. Libertad de su dominio. No puedes creer eso. Perturabo abatió su martillo sobre Fulgrim, pero fue una finta. Su martillo golpeó el suelo con la fuerza de una estrella fugaz, y Fulgrim se alzó de golpe, clavándole 2 espadas en el pecho. Estas lograron perforar su armadura y retorcerle la carne, atravesándolo. Perturabo alzó su martillo para alejar a Fulgrim, quien se deslizó fuera de su alcance, dejándose 2 espadas clavadas en el pecho. ¿Has oído hablar de las cosas que el demonio me obligó a hacer? Preguntó Fulgrim. ¿La gente que me han obligado a matar? ¿A mutilar? ¿Cómo es eso de la libertad? Perturabo se sacó las espadas del cuerpo y las arrojó lejos. Su carne ya estaba sanando. Nos ofrece la oportunidad de vencer a la oscuridad. ¿No es un precio que vale la pena pagar? Ni con mi sangre. Bramó Perturabo. Ni con mis hijos. ¿Pero acaso nuestro padre, tan cariñoso y amoroso, nos dio una opción? ¿Le dio alguna a Angrón? No. Lanzó un golpe, obligando a Fulgrim a retroceder. Giró el martillo de un lado a otro, empujándolo contra un muro de hormigón. ¿Le importó que nuestra sangre engrasara las ruedas de sus tanques? ¿Mostró la más mínima compasión cuando usaron a mis hijos muertos como sacos de arena para protegerse del fuego enemigo? ¿Cuándo les negaron a mis hijos la decencia de un buen entierro? No. Sin ningún lugar a donde ir, Fulgrim intentó bloquear el siguiente golpe. La fuerza del impacto le destrozó los brazos y le fracturó el pecho. Nos devolvió a la lucha, a la trituradora. Nos utilizaron una y otra vez, ¿para qué? Para que nos olvidaran y para que las virtudes de mi padre fueran ensalzadas hasta lo más profundo de los cielos negros. Destruiré todo lo que ama por esa traición. Conectó su siguiente golpe al cuerpo de serpiente de Fulgrim, destrozándole los huesos. Fulgrim cayó al suelo, roto y retorcido. El caos nos dio la libertad de escapar de su garra envenenada, dijo Perturabo, de pie junto a su hermano. Nos liberó de su maldito yugo de servidumbre. Si eso es verdad, entonces ¿con quién estoy hablando? Estás hablando con... La cabeza de Fulgrim estalló. Se oyó un trueno y, de repente, Perturabo quedó cubierto de cráneo y sangre. Un trozo de cráneo se le clavó en el ojo y, por reflejo, se lo limpió. Miró fijamente a Fulgrim. Su martillo estaba clavado en el suelo, justo en el cuello de Fulgrim. El cuerpo de su hermano se estremecía mientras sus neuronas se activaban intermitentemente. ¿Qué? No recordaba haber alzado el martillo. No recordaba haber deseado la muerte de su hermano. Quería mostrarle a Fulgrim lo equivocado de su proceder, por qué no se podía confiar en su padre, por qué su camino era el correcto, el único. Perturabo apenas percibía el fuego enemigo que rebotaba en su armadura. ¿Por qué lo hacía? ¿Cómo podía hacerlo? La vocecita en lo profundo de su cabeza le decía que no era un problema en el que debería pensar mucho tiempo. Los gritos llenaron sus oídos. Perturabo se giró y vio una masa creciente de berserkers y devoradores de almas de Khorne uniéndose a la refriega. Las líneas de los ángeles oscuros se habían formado detrás de Fulgrim y estaban listas para el salvaje asalto. Era hora de irse. Perturabo necesitaba, encontrar la razón por la que mató a Fulgrim, pero esa vocecita le decía que había cosas más importantes de las que preocuparse. Tras las líneas de los ángeles oscuros, vio a León. Sus miradas se cruzaron, y su vocecita interior rió. También lo hizo reír. Por mucho que conspiraran y planearan, el caos triunfaría al final. El mundo empezó a torcerse. Habían perdido, y con el avance de los leales, su vínculo con la disformidad se desvanecía. El mundo se desvaneció mientras él era arrastrado de vuelta a la disformidad, de vuelta a la seguridad de su propio mundo infestado de demonios. ¿Por qué volvería aquí? Quería enfrentarse a León, doblegarlo y traerlo a su lado. La molesta voz en su cabeza le decía que no era importante. Que Muel se encontraba en el puente del barco del emperador mientras éste observaba Cadia. En serio, ese fue el vuelo warp más suave que he tenido, dijo el emperador. Había estado hablando de su viaje a través de la disformidad durante casi toda la semana. Ni un bache, ni un contratiempo, simplemente perfecto. ¿Qué pasa? Nunca fue tan suave cuando salté a través de la disformidad por primera vez. Recuerdo una vez, tan solo escuchar al emperador parlotear amenazaba con volver loco a Kemuel. De repente, comprendió por qué le irritaba tanto.
El emperador hablaba con la voz de Laura. El tono era perfecto, pero los gestos eran inapropiados, la expresión incorrecta y el acento extraño. Era Laura, pero lo suficiente como para volverlo loco. Kemuel tomó una decisión. Se presentaría como voluntario para el servicio perimetral, solo para escapar de la emperatriz. Semejante puesto se consideraba el menos glorioso, ya que le quitaba una parte al emperador, pero Kemuel lo veía como un respiro del constante recordatorio de que no era a su Laura a quien protegía. Nunca pensó que extrañaría los días en que cuidaba a la pequeña Laura, en que la llevaba a caballito. A ella le encantaban. Señor, dijo un sacerdote tecnológico, Cadia informa que los traidores están siendo expulsados del mundo. Genial, dijo Laura, abandonando de repente la historia que estaba contando sin hacer nada. ¿Qué tal estamos? Nuestras fuerzas informan que están agotadas, pero avanzan para terminar la batalla. La armada, aunque destrozada, aprovecha cualquier ventaja aérea que pueda obtener. Genial. Solo necesito un empujoncito y todo esto será un recuerdo lejano. Señor, ¿cree que deberíamos reforzar a nuestros aliados? Preguntó Kemuel. ¿Para qué? Preguntó Laura anteriormente. Han estado luchando sin parar durante semanas, dijo Kemuel. Y luchando contra los primarcas caídos. Has oído que están exhaustos. Cualquier estímulo moral sería una gran bendición. Humildemente, te sugiero que asignes algunos custodios al frente. Saber que los guardianes del emperador están cerca les hará saber que el maestro de la humanidad vela por esta batalla, y lucharán con más ahínco para restaurar tu voluntad en el sistema. Vaya, eres un guardaespaldas muy elocuente, dijo la emperatriz. Probablemente solo quieras estirar las piernas, ¿no? Kemuel sentía la mirada de sus hermanos custodios sobre él. Que le asignaran alejarse del lado del emperador era una carga necesaria, pero querer irse voluntariamente equivalía a traición. Simplemente deseo ayudar a poner fin a esta maldita cruzada, dijo. ¿Así lo llaman ahora? Rió Laura. Bueno, te ofreciste. Busca a cualquier otro custodio que quiera estirar las piernas y lánzate. Gracias por complacer una petición tan egoísta, dijo Kemuel haciendo una reverencia. Si alguien más quiere ser egoísta y matar a algunos traidores, es mi invitado, dijo el emperador. Señor, detectamos brechas de disformidad, dijo un tecnosacerdote. Son las hermanas de batalla. ¿Cuántos de ellos? Parece que son todos, señor. La pantalla del holotanque cambió de mostrar a Cadia a la flota que se aproximaba. Docenas de naves flotaban en el aire, con las lecturas de datos de cada una flotando junto a la embarcación en cuestión. Todas portaban la flor de lis de las hermanas de batalla. Estamos siendo aclamados. En la pantalla. Las lecturas holográficas de la flota de las hermanas de batalla desaparecieron. En su lugar, aparecieron varias mujeres, todas armadas y con armadura. Solo dos permanecían con túnicas, y Kemuel las conocía bien. Eran las prioras, tanto del convento Santorum como de la prioris. Eso significaba que las diversas mujeres con armadura eran las canonesas superiores de las 6 órdenes. Toda la jerarquía de las hermanas de batalla estaba en una sola nave. Señoras, dijo la emperatriz con una sonrisa. ¿A quién le debo este placer? Hemos recibido informes preocupantes, dijo la priora Terra. Queremos comprobarlo por nosotros mismos. Bueno, compruébalo. Perdónenos, pero necesitamos verificarlos en persona. A Kemuel no le gustaba lo reservadas que eran las hermanas. Eran conocidas por ser taciturnas, pero no así. Observó sus rostros. Muchas luchaban con algo, pero no sabía qué. Muy interesante, dijo Laura. De acuerdo, Picará. ¿Necesitas que visite tu barco? Si no causara mucha molestia, dijo la priora. Al contrario, tengo algunos custodios que necesitan descansar, dijo el emperador. Oye, Kemuel, tú y tus hermanos ya están arriba. Hermanas, nos vemos en su nave. Saltaremos. El vídeo terminó, volviendo al holograma del espacio cadiano. Prepara los teletransportadores, vamos a ir, dijo la emperatriz. Kemuel, ¿tienes algunos hermanos en mente? Sí, señor, dijo. Saludó con la cabeza a sus hermanos, aquellos a quienes conocía que no les importaría separarse del lado del emperador. Lo habían acompañado a Dimimar. No les importaría visitar a las hermanas de batalla y bajar a la superficie de Cadia. Genial. Vamos, que amanece. La emperatriz parloteaba mientras tomaban el ascensor de servicio hacia la sala de teletransportación. Kemuel se puso el casco y atenuó el sonido casi por completo, convirtiendo el parloteo del amo de la humanidad en un simple ruido de fondo sordo. ¿A dónde iba a parar el imperio?
Caminaron hasta la cámara del teletransportador, donde un equipo de tecnosacerdotes los esperaba y tenía todo preparado. Recibimos las coordenadas de aterrizaje. Leemos la radiobaliza de las hermanas de batalla alto y claro, dijo el tecnosacerdote. Esperamos sus órdenes. Entonces saltemos, dijo el emperador. El aire se partió, y Kemuel caía a través de una diminuta fracción de la disformidad retorcida. Solo se había teletransportado unas pocas veces hacía muchos milenios, pero el recuerdo lo persistió. En aquel entonces, eran emociones crudas, retorcidas y aullantes, y un poder sobrenatural. Había visto lo que parecían rostros, pero con solo mirarlos se desvanecían. Durante meses, solo regresaban a él cuando cerraba los ojos. Pero esta vez, su rápido viaje a través de la disformidad transcurrió sin incidentes. Incluso tranquilo. Aún persistía la abrumadora sensación de emoción y poder, pero no vio rostros, no oyó voces, no sintió nada que lo atrajera. ¿Era porque estaba junto al emperador? No, ya se había teletransportado con él antes de su entierro en el trono, y había sido peor. Un momento no estaba en ninguna parte, al siguiente, estaba en algún lugar. El trueno rugió cuando el aire en la nave de las hermanas de batalla tuvo que moverse para ellas. Desplazado, provocó que las túnicas susurraran y las antorchas parpadearan. Habían aterrizado en una plataforma de atraque, llena de hermanas de batalla. Fila tras fila, las hermanas estaban listas, cada una de una orden diferente, alineadas casi como si estuvieran en una plaza de armas. Frente a ellas estaban las 2 prioras y las 6 canonesas superioras. Detrás de las superioras estaban las canonesas preceptoras. Incluso vio a Linia junto a las líderes del corazón valiente. Quiso saludarla con la cabeza, pero su entrenamiento y preparación física se lo impidieron. Todo quedó en silencio apenas unos segundos después de su llegada, pero ver al maestro de la humanidad conmovió a las hermanas. Casi todas cayeron de rodillas, lo que hizo que el corazón de Kemuel se acelerara. Bien, lo diré una vez. No se arrodillen. Gritó la emperatriz con su poder psíquico. Las hermanas retrocedieron, pero algunas se quedaron clavadas en su sitio, incluida Linia. Lentamente, se levantaron, mientras muchas hermanas ayudaban a otras. Kemuel observó a la multitud reunida de hermanas. Muchas lloraban en silencio, pero ¿de qué? Esperaba que fuera solo por ver a la emperatriz, y no por lo que hubieran aprendido. Al observar a las prioras, se preguntó cómo se las arreglaban para aprender la verdad, tanto la del imperio como el origen de la Lectitio Divinitatus. Debían de estar allí para eso. ¿Qué otra cosa podía ser? Entonces, señoras, ¿qué es lo que hay que verificar? Preguntó el emperador con una sonrisa. Queremos saber la verdad sobre la Lectitio Divinitatus, dijo Linia, con miedo y urgencia. Ya habíamos oído lo que le dijiste a la priora, pero tenemos que escucharlo por nosotras mismas. A Kemuel se le encogió el corazón. Si todo el convento de las hermanas lo supiera, ¿qué harían? Eran fanáticamente leales a la eclesiástica, y con ellas a los altos señores de Terra. Al querer reformar el imperio, la antigua Laura había hecho un excelente trabajo irritando a ambas partes. ¿Es tal como dije, es cierto? Dijo la priora, interrumpiendo al emperador. La emperatriz la miró fijamente. La mujer se mantuvo firme, pero por poco. Temblaba como una hoja al viento, pero se negó a ceder. «Me caes bien», sonrió la emperatriz. «Tienes agallas. Ha pasado muchísimo tiempo desde que alguien me interrumpió». «¿Es cierto?», exclamó la mujer. «Totalmente cierto». Muchas de las hermanas reaccionaron. Kemuel no entendió lo que decían, solo que muchas voces gritaron repentinamente y el parloteo se interrumpió. «De entonces la Lectitio», balbuceó Linia, «es una mentira». De adelante hacia atrás. Kemuel esperaba una revuelta entre las hermanas. La Lectitio era su razón de ser, y al serles arrebatada tan brutalmente, contaba con que las hermanas intentarían matarlas por herejes. Pero las prioras y canonesas permanecieron estoicas e inmóviles, y las mismas hermanas nunca tomaron las armas. Muy bien, dijo la priora, palideciendo. Era la única emoción que delataba su seriedad. Entonces sabemos qué debemos hacer. ¿Cuál es tu voluntad, maestro de la humanidad? Bueno, aún nos queda algo de lucha, dijo el emperador, y los marines espaciales podrían necesitar algo de ayuda. Lo tendrán, por tu voluntad. Kemuel captó la oración cercana, pero la ex Laura no la escuchó o no le importó. Genial. Tengo algunos custodios que también quieren participar. Irán con ustedes. Diviértanse, chicos. Grandi fuera.
El aire se partió cuando el emperador activó su red de teletransportación y desapareció de la nave. Kemuel permaneció con sus hermanos, observando a las hermanas. Se quitó el casco y saludó brevemente a Linia con la cabeza. Hubo una época en que los custodios eran enviados en misiones en nombre del emperador, dijo. Donde quiera que caminemos, todos sabíamos que la mano del emperador nos guiaba. En la estrategia, añadió apresuradamente por el bien de las hermanas y su fe destruida. Permítanos ayudarles, y sepan que caminan con el emperador. Gracias por sus amables palabras, custodios, dijo la segunda priora. Son irreconfortantes en estos tiempos difíciles. ¿Cuáles son sus órdenes? Hay herejes que claman por su muerte. Vamos a ayudarlos, dijo Linia. ¿Estás con nosotros? Hasta que las estrellas se apaguen, dijo Kemuel. Entonces pongámonos a trabajar. Los iconos aparecieron en el holotanque. Titus parpadeó. A menos que lo interpretara mal, una armada entera acababa de entrar en el sistema. Frotándose los ojos para quitarse el cansancio, examinó las lecturas. ¿Hermanas de batalla? Murmuró. Se dio cuenta de que no había pegado ojo en poco más de una semana. Su cuerpo genéticamente modificado estaba diseñado para prácticamente eliminar el sueño, pero la parte profunda y reptiliana de su cerebro aún ansiaba descansar. Algunas cosas simplemente no se podían cambiar. Pero las hermanas eran buenas. Cualquier aliado era bueno. Liderando las fuerzas astartes, superaba en maniobrabilidad a las legiones traidoras, pero tras una semana de puro combate, su capacidad para cambiar rápidamente de táctica y ajustar posiciones era muy limitada. Tener aliados en los cielos significaba contar con cápsulas de desembarco y naves de asalto, tropas de refresco para aliviar la presión de sus propias fuerzas agotadas. Eso significó que su maniobrabilidad se había restaurado eficazmente. Otro cuchillo más para hacer retroceder al traidor. Abre un canal de comunicación con la nave insignia, ordenó. El aire crepitó y una pantalla holográfica apareció. El rostro de una hermana canosa lo miró. 3 largas cicatrices le recorrían el rostro, desgarrándole la oreja. Casi había perdido la cabeza en algún momento del pasado. Soy el capitán Titus de la segunda compañía de los ultramarines. ¿Con quién estoy hablando? Soy la canonesa preceptora Linia, de la Orden del Corazón Valiente, dijo la hermana. Titus se preguntó distraídamente en qué cruenta batalla se ganó esas cicatrices. Tenemos a las 6 órdenes militantes en nuestro grupo de batalla. Hemos oído que el primarca Roboute Guilliman planea la defensa del sistema Cadia. ¿Me concede el honor de hablar con él? No pretendo negarte el honor, hermana, pero Guilliman no está disponible en este momento, balbuceó Titus. Yo gobierno en su lugar. Ya veo. Liderar una fuerza masiva debe ser una tarea muy urgente. Gracias por su comprensión, hermana. Si tiene a las 6 órdenes militantes en su flota, seguramente las prioras estarán disponibles. Al igual que Lord Guilliman, ahora mismo están indispuestos, dijo Linia. Si Titus estuviera menos cansado, quizá no habría notado el tartamudeo en su voz. Ambos gobernamos en su lugar. Pero estaba cansado y extrañaba el tartamudeo. Incluso con el cansancio, Titus no pudo evitar reírse. Entonces nosotros, los indignos, estamos obligados a liderar la carga. Qué curioso cómo fluye el poder, sonrió Linia. Ahora, ¿dónde nos necesitan? ¿Cuál es la capacidad de tu poder aéreo, hermana? Tenemos docenas de aviadores disponibles, muchos prestados por la Inquisición. También tenemos cápsulas de desembarco. ¿Cuántos? Cientos. Mis hermanas están listas para saltar al mismísimo infierno. Di la palabra y nuestras cápsulas oscurecerán el sol. Entonces tendrás la tarea más difícil que tengo, dijo Tito. Tendrás que tener paciencia. Si Lord Guilliman y el emperador exigen que esperemos, esperaremos. Pero sin duda nuestras fuerzas terrestres necesitan un indulto. Sí, pero las legiones traidoras son obstinadas. Ceden terreno, pero si no las presionamos como es debido, acabamos dándoles un respiro. Eso no puede suceder. Debemos acosarlas, sin romper nuestras líneas ni separar a nuestras tropas. Debemos esperar a que hayan lanzado su ataque para luego desbaratarlas. Con casi todas nuestras fuerzas desplegadas sobre el terreno, nuestras posibilidades son limitadas. ¿Es aquí donde entramos nosotros? Linia sonrió. Interrumpir las líneas, cortar los suministros y ser la puñalada por la espalda para acabar con los traidores. Me alegra ver que nuestras hermanas son perspicaces. Digamos que he aprendido de los mejores, dijo Linia. Entonces, somos una combinación de fuerza de relevo y de hostigamiento, ¿es eso? Para la Tierra, sí.
Para la guerra en el vacío, necesitaremos sus naves para hostigar a los traidores. Quieren regresar al ojo del terror. No podemos dejar que escapen ilesos. Entiendo. Colaboraré con mis superiores para transferir personal de un barco a otro, para que podamos dedicar flotas enteras al despliegue de tropas y evitar la guerra. Gracias, hermana. ¿Cuándo podrás dedicar naves a la guerra del vacío? Tendré los barcos listos dentro de 1 hora. Excelente. En cuanto a las fuerzas terrestres, les envío las coordenadas. Preparen a sus hermanas elegidas, porque se lanzan al fuego. El fuego es lo que nos gusta, capitán, dijo Linia con una sonrisa. Estaremos listos para usted. La canonesa preceptora cerró el canal, devolviendo la holomesa a su foco de Cadia. Titus observó la extensión de la línea traidora. Avanzaban lentamente, retirándose a sus zonas de aterrizaje irregulares. Ya habían ganado, pero no podían arriesgarse a convertir su victoria en una victoria pírrica. Titus miró hacia atrás. Los genetistas habían devuelto a Guilliman a la éstasis, con su cadáver perfectamente conservado. Le dolía ver a su primarca tan marchito y consumido, pero Titus vio la sonrisa en los labios de Guilliman, desafiante ante la muerte. Él había querido que sus hijos aprendieran. Tito se comprometió a ser un estudiante eterno. Oye, barba gris. ¿Qué pasa, el Fist? ¿Soy solo yo o esto es una pelea muy larga y agotadora? Aevar se agachó tras un muro y se tomó un segundo para limpiarse la sangre salpicada de los ojos. Las filas de traidores se negaban obstinadamente a ceder. Hicieron un buen trabajo manteniéndolos a distancia. Estaban construyendo una considerable tierra de nadie. Sí, son un poco tercos, dijo. Bien. Pensé que era solo yo, dijo el sacerdote rúnico. Muchos berserkers habían sido masacrados, pero una cantidad considerable había logrado regresar tras las líneas de la Legión Negra y los guerreros de hierro. Los traidores tenían munición suficiente para levantar un muro de acero que los mantuviera a raya. Pasó un dedo por su armadura. Había resistido más de lo debido en golpes mortales. Necesitaría mucho cuidado y cariño en su forja para recuperar todo su esplendor. Sí, pero aún así, es muy bueno hacer algo que valga la pena. En eso tienes razón, sonrió el pelirrojo. Se asomó para disparar fácilmente a los traidores. Esto es mejor que cualquier día en el exilio. Joder, todavía me sorprende que sigas chupando aire, rugió una voz enorme. Incluso en el fragor de la batalla, Aevar podía oír el rugido de la voz. Bjorn Stormwolf, con su armadura de exterminador abollada y desgastada, caminaba entre los escombros sin ninguna preocupación. Miharl llamó a Aevar. Me alegra ver que no te enviaron al sol mientras yo no estaba. ¿Cómo estás, pequeño Bjorn? Stormwolf fulminó con la mirada a Aevar, pero eso solo hizo que Aevar sonriera aún más ampliamente. Han pasado 20 años, ¿y eso es lo primero que dices? Preguntó. Tengo que complacerte, Miharl. La maldita Inquisición no podría haberte matado y haberles facilitado la vida a todos, gruñó Bjorn. Bueno, quizá los traidores estén a la altura. Rus se prepara para liderar la carga. Bueno, ¿qué estamos esperando? Preguntó el Fist. Las hermanas, ellas son. ¿Las hermanas de batalla han vuelto? Preguntó Aevar. ¿Por qué estás tan sorprendido, blasfemo? Aevar se mordió la lengua. Aún podía ver la sorpresa en los ojos de la priora cuando la emperatriz les dijo que todo el culto imperial era una mentira. No pensé que se arriesgarían por nosotros, eso es todo, murmuró. De hecho, creía que se volverían traidores, o al menos se rebelarían contra el emperador por destruir su fe. ¿Pensarías que se quedarían al margen de la Cruzada Negra? No, simplemente no pensé que irían por ahí a ayudarnos. Si Rus lidera el ataque, ¿por qué esperar a las hermanas? Para maximizar la derrota, eso es. Los traidores intentan irse, y vamos a detenerlos. Y con los ultrapitufos planificando, saben a dónde dirigirlos. Solo tenemos que esperar la señal. ¿Qué? ¿Te refieres a esa señal? Preguntó Vermund, señalando al cielo. Las cápsulas de desembarco surcaban el firmamento. En los días de batalla, Aevar se dio cuenta de lo poco que había movimiento aéreo. Sí, eso es, gruñó el lobo de tormenta. Se te pone duro solo de mirarlo, ¿eh? Ninguno más difícil, se rió Aevar, aunque en el fondo no podía evitar pensar en línea. El suelo tembló cuando las cápsulas de desembarco de la hermana se estrellaron contra terreno traidor. Aevar oyó un potente aullido proveniente del otro lado de la línea. Le conmovió profundamente. Se levantó de su escondite y vio al mismísimo Leman Russ alzando su espada. Por el tiempo del lobo. Bramó el rey de Fenris.
Al otro lado de la imponente línea de batalla, todos sus hijos rugieron y cargaron. Wulfen se abrió paso entre los escombros de la tierra de nadie, con los pocos garras sangrientas restantes pisándoles los talones. Equipos de caballería Lobo Trueno, a lo largo de la línea, se abrieron paso entre los escombros, desafiando el fuego traidor. A través de las puertas de él. Bramó Bjorn Stormwolf, el primero en cruzar la muralla. Aevar iba unos pasos detrás de él. Los traidores dispararon a diestro y siniestro, pero muchos no disparaban contra el Blka. Parecían estar dando la vuelta. Eran las hermanas. Aevar frunció el ceño. Eso significaba que las hermanas estaban disparando. Resopló. Pasaba demasiado tiempo con las hermanas. Les tenía demasiado cariño. Quizás la vieja bruja bajaría a participar en el asesinato. Cayeron muchos Blka, pero lograron cruzar tierra de nadie. Los lobos están entre ustedes. Aulló el Fist, rodeado por el resplandor de los héroes. Aplastó a los traidores como si nada. Karla cantó como un trueno, y Bjorn Stormwolf se transformó en un guerrero de hierro. Aevar avanzó, intentando llegar hasta las hermanas asediadas. Habían muerto demasiadas, y no quería más. Los traidores reaccionaron como corresponde a los marines espaciales. Las primeras líneas desenvainaron sus armas y se enfrentaron a la derrota de Fenris con férrea determinación. Muerte al falso emperador. Rugieron. Aevar tuvo que admitir que tenían buen ánimo. Tras masacrar a un hombre, su impulso lo impulsó hacia el siguiente hereje. Paró un golpe y contraatacó, pero el hereje logró escabullirse en el último segundo. Aevar se preparó para el contraataque, pero el hereje se separó con su unidad. Parpadeó. ¿Desde cuándo los herejes recurren a tácticas de golpe y fuga? Los disparos de rayo lo devolvieron a la realidad. Las hermanas estaban cerca, y necesitarían toda la ayuda posible, aunque solo fuera otro cuerpo al que disparar. El Fist, saquemos a nuestras hermanas del fuego. Juntos, avanzaron con cautela. Los herejes ya no entraban en combate, pero mantenían el fuego sobre las líneas del Blka que avanzaban mientras se replegaban. Los cazadores grises fueron acribillados a balazos, pero se mantuvieron en pie una vez que el Fist les concedió la bendición de la resistencia del héroe. Curiosamente, los herejes no aprovecharon su ventaja. Estaban más interesados en retirarse. Parece que quieren morir otro día, dijo Aevar, sacando a Youn de su funda para disparar algunos tiros a la línea en retirada. Estoy casi segura de que nuestras hermanas tienen algo que decir al respecto, dijo el Fist. Ja. Miren quién es. Llegaron a las cápsulas de desembarco de las hermanas de batalla. Aterrizaron a pocas decenas de metros una de la otra. Una agrupación realmente magnífica. Las hermanas solo llevaban unos minutos en tierra, pero los herejes les dieron una bienvenida espectacular. Algunas yacían muertas, pero muchas más estaban ilesas. Y entre ellas estaban los custodios. Llevo demasiado tiempo con guardaespaldas, dijo Aevar. Reconozco ese estilo de lucha. Ese es Kemuel. Escuché que necesitas ayuda, dijo el Fist. Oímos que necesitabas nuestra ayuda. Aevar no pudo evitar reír al ver a Linia quitarse el casco. Maldición, el universo se hizo más pequeño. Rugió. Linia. Me alegra verte aquí. Dio 2 pasos hacia adelante. Entonces la canonesa se alejó y le dio un golpe directo en la mandíbula. Unos garras sangrientas lo vieron y le aullaron. Yo también te extrañé, dijo frotándose la mandíbula. Eso es para Laura, gruñó Linia. Me lo merecía, ¿no? Dejó que el siguiente golpe cayera en el blanco. Eso es para el emperador. Estoy un poco confundido con el segundo. Sabes perfectamente a qué me refiero, espetó. Por tu culpa, perdimos nuestra mayor fuerza. Los hombros de Aevar se desplomaron. Lo hice, ¿no? Sí, lo hiciste, espetó Linia. Y tendrás que pagar por ello. Pero eso será más tarde. Aún tenemos herejes que expulsar de este planeta. ¿Te importa si me uno a ti? Cuanto más, mejor. Blasfemo. Si te hace sentir mejor, vuelo el Malefactorum. Probablemente significa que están invocando demonios. ¿Te gusta matarlos, verdad? Abaddon observó con furia las filas leales que se acercaban. Desde su posición estratégica en la cima de la pequeña colina, podía ver las monstruosas figuras de Leman Russ y Corax abriéndose paso entre las filas de los sacrificados, los que pronto serían masacrados. Confiaba en que los demonios aguantaran un poco más, pero ante la furia de 2 primarcas salvajes, la armadura de la Guardia Imperial y la furia de las hermanas de batalla, dudaba que aguantaran mucho más. Tomaría décadas reconstruir sus fuerzas. Pero al menos habría una próxima vez.
El emperador cadáver podía estar de pie de nuevo, pero el imperio seguía condenado. Puede que no llegue hoy, pero darás tu último suspiro, le dijo al mundo en ruinas. Se giró y subió a una de las últimas naves restantes. El revientaplanetas seguía en órbita y mantenía a raya a las hermanas recién llegadas, al menos por el momento. Aunque seguía herido por el asedio de Dimimar, era una nave poderosa. Resistiría por ahora. La nave se elevó en el aire y Abaddon ya estaba planeando su próximo asalto al Imperio Cadáver. Laura respiró hondo. Necesitaba concentrarse, intentar forzar algo a través de la densa disformidad. Uno de los primeros recuerdos de sus tíos resonó en su cabeza. Observa al enemigo, conoce al enemigo, odia al enemigo. Si quería salir de este infierno, tendría que averiguar qué clase de infierno era. Muchas de las escenas de recuerdos que había visto le daban una idea de lo que era, pero necesitaría más. Ella no sabía qué significaba cada escena, pero si pudiera descubrir qué significaba todo, entonces tal vez podría hacer algo al respecto. Podía desplazarse siguiendo sus emociones, pero necesitaba una mejor manera de viajar. Así que, si las emociones eran demasiado generales, quizá los pensamientos serían mejores. Un engaño, dijo, y la idea le vino a la cabeza. El mundo entero es una especie de engaño. Si pudiera encontrar el origen del engaño, podría escapar de él. Se presionó las manos contra los oídos para obtener algún tipo de alivio de las voces, luego se concentró en la sensación de estar haciendo una broma o ser víctima de una broma. El mundo de niebla que la rodeaba giraba, cambiando desde el punto de vista de un puente de barco a lo que parecía ser una enorme sala de guerra. Una niebla tenue parecía formar una especie de holograma flotante, y la gente de la niebla rodeaba la mesa. Había una enorme persona de la niebla. Y de pie a la cabecera de la mesa estaba el hombre sólido. Laura se quedó sin aliento. Había visto ese rostro antes. Estaba por todo Dimimar. Pintado en las paredes, grabado en vidrieras, cincelado en piedra. Era el emperador. Corten nuestras fuerzas, dijo el hombre de la niebla. No me digas. Se oyeron una docena de voces. Salían de la nada, las mismas voces que la estaban volviendo loca. Laura se concentró, tratando de disipar las peores voces. Pero si surgieron de la nada, eran una especie de voz interior. ¿Estaba escuchando los pensamientos del emperador? No paran de llegar informes de batalla, dijo el hombre corpulento. ¿Podría ser un primarca? Era demasiado grande para ser otra cosa que un primarca. Todas las bajas. Esta atrocidad en Isba Nube nos está destrozando. Y la franja oriental sigue azotada por tormentas de disformidad. Estamos aislados y desmembrados. Las voces, los extraños pensamientos del emperador, rompieron su barrera de concentración. Maldita sea. Bien jugado. Ganas esta ronda, Sench. Una docena de voces repitieron el mismo pensamiento, algunas con menos educación que otras. Laura sintió la cruda emoción de la derrota y de haber sido engañada. No retrocedió lo suficiente. Pero aún podría aprender algo de este recuerdo. Aprende. Laura rió entre dientes. Su tía Linia le había enseñado hacía tiempo a mantener la mente abierta, pues la razón engendra duda, y la duda engendra herejía. Sus pensamientos volvieron a Dilena, su única y verdadera amiga. Era una mutante, mitad Eldar, pero Laura no podía evitar extrañarla. Pensando en Dilena, su concentración se rompió. Un torrente de voces internas la invadió. Se tapó los oídos con las manos, intentando reorientarse. Pero las voces que mantenía a raya eran fácilmente miles. Quedó ahogada, arrastrada por el agua. La escena se desvaneció, transformándose en algo más. Gritó, pero solo pudo saborear la extraña disformidad que creaba este maldito lugar. Y las voces parecieron multiplicarse. El Thunderbird voló bajo, depositando a los lamentadores y a Croan en la superficie de Cadia. He oído que ya no queda mucha guerra aquí, dijo Croan. No importa, el emperador, la emperatriz, nos dio nuestras órdenes, dijo el sargento Inbilius. Debemos asegurar el planeta, asegurarnos de que esté a salvo en manos imperiales. Menudo giro del destino, ¿verdad? Dijo Croan mientras caminaba sobre los escombros. Te has convertido en una de las manos derechas del emperador, a quien se le han confiado órdenes personales. Y hemos dedicado muchísimo esfuerzo a tu equipo. Les estaremos eternamente agradecidos, dijo Inbilius. Pero personalmente, agradezco este tipo de encargos. Parece que nos pasan cosas malas, y los fallos repentinos e inexplicables de la armadura ocurren con una frecuencia alarmante. Estoy agradecido por la armadura, pero también agradecido por no haberla puesto a prueba. Aevar tiene razón.
Sois un montón de doncellas tímidas, rió Croan. Levantó la vista y vio a un grupo de salamandras acercándose. Bien encontrados, hermanos. Es la espada del dragón, dijo uno. Hemos oído que Vulcan y el Gran Khan se han enfrentado aquí. Sí, pero ya es demasiado tarde. Tengo que preguntar, dijo Invilus. Cuando oímos esas palabras, sentimos un nudo en el estómago. ¿Será solo una peculiaridad de la semilla genética, o otros astartes son vulnerables a esa sensación? No eres solo tú. De repente me siento terrible. Por una vez, me alegro de que no seamos solo nosotros los lamentadores. Las salamandras les hicieron señas para que avanzaran. Los lamentadores avanzaron con cautela, barriendo la calle en ruinas con sus vólteres, recelosos de cualquier cosa. Incluso con su habitual lentitud, Croan y sus hermanos salamandras los superaban. Subió una colina de escombros y cayó de rodillas. No jadeó. No puede ser. Lo es, dijo su compañero salamandra. El dolor y la tristeza se reflejaban en su voz. Ojalá no fuera así, pero lo es. Si los deseos fueran peces, nunca pasaríamos hambre, había dicho el Fist. Los cicatrices blancas se habían reunido. Estaban de pie en lo que debía de ser una antigua plaza de armas, pues la zona estaba sorprendentemente abierta, sin escombros. Casi todos estaban de rodillas. Las salamandras también estaban allí, y se habían puesto de pie o se habían arrodillado en solidaridad. En el centro de la reunión estaba Vulcan. Sostenía el cuerpo sin vida de Hagata y Khan en sus brazos y lloraba, gritando a los cuatro vientos. Los cicatrices lloraban la pérdida de su primarca. Muchos lloraban desconsoladamente, y muchos más se postraban ante el cuerpo de su difunto primarca. Pero pasamos hambre. ¿Qué nos dice eso? De repente, todo su trabajo para resistir el asedio de Dimimar y su victoria sobre la Legión Negra en Cadia parecía un terrible desperdicio. Croan no supo cuánto tiempo permaneció allí, incapaz de apartar la mirada del primarca muerto. Pareció una eternidad. Pero finalmente, Vulcan bajó el cuerpo de su hermano y este se puso de pie. Vulcan, por favor, ¿qué vamos a hacer? Se merece un funeral nocturno apropiado. Pero el enorme primarca abrumaba a sus hijos. Su piel de ébano brillaba, húmeda por las lágrimas, y apenas traslucía otra emoción. Levantó la mano y su martillo voló hacia ella. Croan vio de dónde provenía el martillo. Por primera vez, reparó en el cuerpo muerto y mutilado de Mortarion. La sola visión del Khan muerto pareció atenuar el terrible hedor del cuerpo del demonio primarca. Por favor, falsificador, suplicaron sus hermanos. Vulcan los ignoró. Activó algo en su martillo. El aire se partió y un rayo los cegó. Croan lo reconoció como un teletransportador. Cuando recuperó la vista, Vulcan había desaparecido. El hangar del barco del ultramarine estaba lleno hasta el borde. Los ultramarines y los cicatrices blancas se mantenían en pie, algunos en orden, pero la mayoría en grupos desorganizados. Incluso las filas de los ultramarines estaban desorganizadas, pero Aevar no podía culparlos. Sentado al borde del hangar, a escasos metros de los escudos de vacío que mantenían la atmósfera, yacía el cadáver de Roboute Guilliman. Seguía en su silla, de vuelta en un campo de éxtasis. Era solo una sombra de lo que fue. Su brillo, antes saludable, se había convertido en una palidez enfermiza, su piel demacrada se tensaba contra sus huesos y sus ojos parecían hundidos. Pero murió con una sonrisa en el rostro, así que algo debió haber hecho bien. Junto a Guilliman se encontraba el sarcófago de Hagata y Khan. Aevar solo había visto al primarca muerto de pasada. Nadie quería que el blasfemo estuviera cerca de una figura tan venerada. Pero podía ver la moto propulsora del Khan muerto aparcada junto a su sarcófago. Estaba destrozada y en ruinas, pero incluso muerta seguía pareciendo una poderosa máquina de guerra. Aevar fue empujada hacia un lado del hangar, pero aún podía ver al emperador. Por tercera vez que Aevar la veía, el emperador permanecía en silencio mientras contemplaba a sus hijos muertos. El león, Corax y el propio Rus permanecían junto a él, todos en silencio. Corax permanecía estoico en su silencio, pero Rus y el león lloraban abiertamente. «Maldita sea, Hagatai, imbécil», gritó Rus. Estaba flanqueado por 5 hermanas del silencio. Una de ellas le ofreció una mano tranquilizadora. «Eras el único otro mortal entre nosotros. ¿Por qué tuviste que ir a que te cortaran el hilo? ¿Qué le pasó a Roboute?», preguntó el emperador, rompiendo finalmente su silencio. Un equipo de sacerdotes tecnológicos avanzó, empujando a un angustiado Legato hacia adelante. «No lo sabemos, señor», dijo Legato con debilidad. Su órgano de la Raman se descompuso repentinamente.
No pudo deberse a una necrosis. La herida fue limpiada a fondo y la enfermedad erradicada, ¿verdad? Sí, sí lo fue, murmuró el emperador. Pero al mismo tiempo, no lo fue. Esa espada logró matarlo. El emperador hizo una pausa. ¿Y dónde está Vulcan? No lo sabemos, padre, dijo León, secándose los ojos. Los salamandras informaron que había desaparecido, teletransportándose fuera del planeta. No tenemos forma de rastrearlo. Se ha ido. Vulcan sí parecía raro, dijo Corax. Frecuente, nervioso entre la multitud. Hagatai dijo que no era el mismo desde que el maldito Conrad se salió con la suya, espetó Leman. Dijo que el maldito acechante nocturno puso a prueba su perpetualidad. Probablemente lo torturó tanto que no podía ver con claridad. Nadie puede ser torturado y conservar la cordura, especialmente a manos de Conrad. Y así se va otro hijo, dijo la emperatriz con tristeza. Bueno, llevémoslos a sus capítulos. Démosles el entierro que merecen. Servidores movidos por Aevar, llevando los ataúdes para ser cargados en la nave correspondiente. Y la Legión Negra logró escapar, suspiró. Sí, por los pelos, espetó Leman. Los cazaré. Todavía les debo una por engañarnos en la nebulosa Araxxes. Todavía estoy resentido por eso. Maldita Legión Alfa. Supongo que no hay nada que pueda hacer para retenerte aquí. Preguntó el emperador. Claro que no hay nada que puedas hacer. Mi Wyrd me pertenece, y aún tengo cuentas pendientes. Bueno, una vez que hayas terminado, ya sabes dónde puedes volver. Hermano, ¿tienes espacio para uno más? Preguntó Corax. Vamos, Corax, tú también. Gruñó la emperatriz. Al igual que Rus, tengo mis propias cuentas pendientes con los traidores, dijo. Aún tengo que pagarle a Isvan. Supongo que no hay remedio entonces, suspiró la emperatriz. Además, mientras haya traidores sueltos, el imperio sigue siendo una amenaza. Que los persigan hasta el infierno y los entierren. Con mucho gusto, sonrió Corax. Tengo que prepararme, dijo Leman. Corax, salimos mañana. Prepara tus cosas y lleva a quien quieras. Te esperaré en el umbral del ojo, dijo. Aevar hizo una reverencia cuando su primarca y las hermanas se acercaron a él. Eres uno de los míos, le dijo Leman. Me gustaría llevarte. Los sacerdotes de hierro siempre escasean en la disformidad. El corazón de Aevar dio un vuelco. Él. Peleando con el mismísimo Rus. Como órdenes, dijo. Rus lo quería. A él, el blasfemo, para acompañar a su primarca, para caminar entre las leyendas. Podría dejarlo todo, incluso su maldito nombre. Pero dejaría a Laura. Leman, gritó el emperador con voz cantarina. Recuerda nuestro acuerdo y maldita sea, bien, gruñó Rus. Tenía que intentarlo. Mi madre tiene planes para ti. Hazlo lo mejor que puedas. El propio Rus podía oler la decepción que lo embargaba. ¿Hacer lo mejor que pueda? Preguntó Aevar. De alguna manera, logró soltarlo. Ja. Entiendo. Vamos, dejemos que los ultramarines y los cicatrices blancas se queden de luto. Julas nunca se acostumbró a estar frente al gran maestro. Una parte de él sabía que jamás se acostumbraría. El emperador ha estado intentando erradicar el culto imperial, dijo Parsef, pero lo ha hecho con poca convicción. Creemos que se debe a la Cruzada Negra. Y ahora que la cruzada está a punto de terminar, el emperador intensificará su plan de destruir la eclesiástica, suspiró el gran maestro rubio y anónimo. Es malo que vayamos contra el emperador, y peor aún que el culto fracase, dijo Parsef con una sonrisa amarga en los labios. Esa es la naturaleza del trabajo, inquisidor. Todavía puedo quejarme de ello. ¿Cuáles son nuestras órdenes? Preguntó Julas. He estado en contacto con los altos señores de Terra, dijo el gran maestro. Tenemos un plan. ¿Qué han inventado los altos señores? Hay un dicho muy antiguo, sargento, dijo el gran maestro. Las pequeñas fugas hunden grandes barcos. No podemos permitir que este barco metafórico se hunda, así que debemos minimizar las fugas. ¿Qué quieres decir? Significa que el gran maestro no puede decirnos cuál es el plan, dijo Parsef. Exactamente. Espero que puedas entenderlo. Julas frunció el ceño. Maldita Inquisición y su maldito secretismo. Entiendo que será difícil adaptarse a este nuevo trabajo, le dijo el gran maestro. Lamento que un soldado tan devoto se vea arrastrado a nuestro juego de sombras. Pero debemos hacer lo impensable para que el imperio pueda sobrevivir. Entonces, ¿cuáles son nuestras órdenes? Tienes fácil acceso al emperador, ¿no? Tan fácil como cualquier otro.
Tonterías, tienes vía libre para entrar en la sala del trono, dijo el gran maestro. Te necesitamos allí para recopilar información. ¿Te refieres a cuál es el plan del emperador ahora que la cruzada ha terminado? Así lo hago, dijo. Será una misión difícil, pero debes permanecer allí. Entonces seremos la pequeña fuga que hunda el nuevo barco del emperador, dijo Julas. No pudo evitar que el desdén se reflejara en su voz. Era bueno que ya no fuera un ultramarine. Tal acción resultaría en que su nombre fuera borrado de todos los registros. A los ojos de su antiguo capítulo, ni siquiera habría nacido. Igual que Onairan. Vamos, sargento, sabemos que el culto debe sobrevivir cueste lo que cueste, dijo el gran maestro con una sonrisa amable, como si reprendiera a un niño por su arrebato. Eres valioso, y podemos usar ese valor junto al emperador. Muy bien, suspiró. Acompañaremos al emperador de vuelta a Terra. Ese es el espíritu, dijo el gran maestro, echándose el pelo rubio hacia atrás. Una vez que atravieses la disformidad, necesitaremos que actives una señal. Solo para saber que estás en posición. Podría pasar bastante tiempo hasta que te llamen de nuevo. Mientras tanto, Parsef, ¿tienes el informe completo sobre el exilio del blasfemo? Sí, gran maestro, dijo Parsef. Le entregó una carpeta llena. Gracias. Además, tengo un activo, dijo Parsef. ¿Puedo quedármelo? Por supuesto. Tenemos muchos recursos, y esta es la máxima prioridad. Gracias, dijo Parsef, haciendo una reverencia. Julas sintió que el gran maestro esperaba que hiciera una reverencia. No le dio esa satisfacción. Se dio la vuelta para salir de la habitación. ¿Cómo se vio involucrado en esto? La Inquisición hizo un buen trabajo, sí, pero no se podía confiar en ellos. Tito se paró frente a Marneus Calgar, rodeado de las miradas odiosas de los otros capitanes. Has permitido que nuestro primarca muera, dijo Calgar. Le ruego me disculpe, señor, pero Guilliman eligió su destino por sí mismo, dijo Titus. Basta. He visto su última grabación, sus últimos deseos. Calgar negó con la cabeza. Quiere que descartemos las reglas que nos han gobernado durante milenios. Quiere que pensemos por nosotros mismos, dijo Titus, corrigiendo gentilmente al maestro del capítulo. Ya dije basta, espetó Calgar. Titus tuvo la suerte de guardar silencio. Calgar observó a los capitanes reunidos. Había algunas vacantes debido a las cruzadas negras, pero cada superviviente miraba a Titus con distintos grados de odio y desprecio. Has prestado un gran servicio al ayudar a expulsar a la Legión Negra, dijo Calgar. Pero eso no te absuelve de tus errores. Primero, desobedeces todas las reglas que establece el Codex Astartes. Luego, te arriesgas a traer la mancha de la disformidad de vuelta a Macrauge. Y ahora, Guilliman muere bajo tu vigilancia. Regresa a tu nave, capitán, y piensa en tu futuro. Tito hizo una reverencia y abandonó el enclave de capitanes. Calgar observó a sus soldados, los hombres que habían jurado su mando. Todos hemos visto el vídeo que supuestamente contiene las últimas palabras de Guilliman, dijo. ¿Qué opinan? No puede ser, Guilliman, gritaron muchos. Como mínimo, no puede estar en sus cabales. Abandonar el Codex Astartes de forma tan flagrante no es propio de él. Creo que muchos de nosotros sentimos lo mismo, dijo Calgar. ¿Es cierto? Tiene que ser alguna estratagema enfermiza de Tito. Debe serlo. Es un traidor latente. Dejarlo al cuidado de Guilliman fue un error, uno que el propio Guilliman no vio. Le hemos fallado a nuestro padre, pero no podemos fallarle al imperio. Calgar hizo un gesto y un hombre entró en la habitación. Era alto para ser mortal, con cabello rubio y nada que indicara su rango. Lo único que vestía que indicaba algún rango era el rosario de la Inquisición y las túnicas oscuras habituales de muchos inquisidores. Este gran maestro nos ha contactado recientemente para preguntarnos cómo podemos permanecer fieles al imperio en general, dijo Calgar. Habla con la autoridad de los altos señores de Terra. Gracias, Calgar, sonrió el gran maestro. Supongo que muchos de ustedes han visto al emperador últimamente. ¿Me equivoco al pensar que el emperador se está comportando fuera de lo común? Poco a poco todos asintieron. Los altos señores opinan lo mismo, dijo. Me enorgullezco de ser excepcionalmente bueno en mi labor de detectar la corrupción. Y en mis búsquedas, he encontrado algo inquietante, como mínimo. ¿Me lo permiten? Si esto afecta a la seguridad del imperio, continúe, gran maestro, dijo Calgar. Después de todo, estábamos destinados a construir los cimientos del imperio. Tratamos cualquier amenaza a su seguridad con la máxima cautela. Gracias, pero tendrán que disculparme, dijo el gran maestro.
Es solo que, este informe ha perturbado mucho a todos los que lo han leído. El gran maestro respiró hondo varias veces, creando con maestría la tensión. Calgar y los capitanes, poco acostumbrados a la pompa y las circunstancias propias de la Inquisición, no se dieron cuenta. La chica que canaliza al emperador es una perversión. Una criatura extraña, un clon forjado por el blasfemo para arrebatarle el control del poder del emperador y usarlo para sus propios fines perversos. La sala se hizo añicos mientras los capitanes gritaban. ¿Qué? Eso no puede ser. Cada clon creado ha sido una monstruosidad forjada en el caos. Tristemente, es cierto, suspiró dramáticamente el gran maestro. Muchos altos señores sintieron el mismo dolor por la traición cuando les llegó esta noticia. Yo mismo apenas puedo comprender la magnitud del pecado. ¿Cuál es el propósito de usar semejante abominación? Preguntó Calgar. No lo sé. Es obra de los lobos salvajes, se encogió de hombros. Pero lo que sí sé es esto. El emperador está ahí, pero ella lo está utilizando. Es poderoso, más poderoso que cualquier cosa que hayamos conocido jamás. Después de todo, él es el emperador. Sin embargo, de alguna manera, el blasfemo logró manipular el poder sagrado del emperador. Intentar controlar al emperador obviamente ha enloquecido a la criatura, de ahí las divagaciones de esta emperatriz. Para hacerlo aún más inquietante, esta emperatriz busca acabar con todo el culto imperial, depravar la adoración de toda la raza humana. Aunque sé que muchos astartes son más fervientes seguidores de su primarca y del Codex Astartes que del culto imperial, cualquiera que afirme que el emperador no es un dios o intente destruir el credo imperial debe ser un traidor atroz cuya vida no puede ser tolerada. ¿Cuántas veces hemos oído al traidor decir que seguimos al dios equivocado? ¿Cuántas veces han gritado muerte al falso emperador? ¿Cuántas veces aúllan pidiendo el fin de nuestra forma de vida? Demasiados, dijo Calgar. Y eso es lo que esta criatura intenta hacer. Estuve en la Sagrada Terra cuando la emperatriz despertó. Vi con mis propios ojos que ella ordena la destrucción de todo texto sagrado, exige el fin de todo culto y niega la divinidad del emperador. Disculpe, gran maestro, dijo Calgor, pero si estuviera en Terra, ¿es cierto? Se dice que un cardenal del Santo Sínodo fue asesinado por el emperador. Eso no puede ser cierto, ¿verdad? Lamentablemente, así es, dijo el gran maestro. Uno de nuestros aliados de confianza lo presenció con sus propios ojos. La emperatriz había asesinado a sangre fría a un alto señor de Terra, todo por mantenerse fiel al credo. Calgar se recostó en su silla, procesando la noticia. Sus compañeros capitanes intercambiaron miradas sombrías. El emperador mata a un alto señor de Terra, solo por creer lo que es necesario creer. Y luego intenta destruir la esencia misma del imperio. ¿Soy el único que piensa que eso es herético, incluso traidor? Los capitanes murmuraban entre sí. El gran maestro sabía que los ultramarines no eran tan devotos como otros capítulos de marines espaciales, pero reconocían una traición al instante. Calgar no le dijo al gran maestro que dejara de hablar, así que continuó. Ahora, con la cruzada terminada, el blasfemo tiene a este clon, esta monstruosidad genética, al mando de todo el imperio. Todo está bajo su control. Incluso es posible que la abominación pudiera envenenar a Lord Guilliman, tanto física como mentalmente. Eso sin duda explicaría su comportamiento imprudente, como has señalado. El inquisidor debía de decir la verdad. Servían al imperio, ¿cómo podían mentir? Lo que los altos señores proponen es simplemente devolver las cosas a su estado anterior y restaurar el equilibrio natural del orden con los altos señores al frente del imperio, el culto imperial reinando sobre todo, el Codex Astartes siendo venerado por todos los capítulos, dijo el gran maestro, y, sobre todo, ignorando las divagaciones de una chica ebria de poder. ¿Podemos contar con usted? Creo que hablo en nombre de todos los capitanes aquí presentes al decir que estamos de acuerdo, dijo Calgar. ¿Hay algún plan para lidiar con esta abominación? Nos alegra poder seguir contando con el honor y la lealtad de los ultramarines, sonrió el gran maestro. Tenemos algo en mente. Maeva respiró hondo para calmarse. Tenía que mantener la apariencia de desinterés, al menos intentar parecer normal para que Heist pudiera acercarse lo suficiente para colocar la granada. Aunque aún no estaban en la Sagrada Terra, su intento de recuperar a Laura comenzaba ahora. Caminando por la nave, se dirigió al puente de mando. Sonrió y asintió a los custodios apostados en el mamparo, y se agachó con cuidado. El interior del puente de mando era un diseño enorme de varios pisos. Intrincado y majestuoso, era la realeza por excelencia. Y casi todos estaban allí.
El maldito emperador en persona parloteaba distraídamente, leyendo lo que parecían una serie de informes. Aevar estaba a su lado, junto con Kemuel. Ambos se vieron obligados a responder preguntas retóricas. Croan y Legato parecían estar estudiando minuciosamente unos planos de armas, sin duda dibujados por el mismísimo maestro de la humanidad. Incluso vio a Parsef y Julas de pie a un lado, esperando ver a Terra. El Fist también estaba a un lado, bebiendo un trago de una petaca. Bueno, mira quién decidió unirse a nosotros, dijo el Fist, acercándose a ella. ¿Qué? ¿Y te perdiste el viaje de vuelta a Terra? Dijo con una gran sonrisa. Me sorprende un poco que los altos señores nos hayan dejado volver a los fenrisianos. Supongo que existen los milagros, ¿no? Rió el Fist. ¿Has visto a esa asesina por aquí? Parsef ha estado preguntando por ella. No lo sé, se encogió de hombros. El corazón le latía con fuerza. Hizo todo lo posible por mantenerse distante. Supongo que significa que está haciendo su trabajo, ¿no? Demasiado bien, resopló Vermund. Estamos saliendo de la disformidad, dijo un tecnosacerdote. Regresando al espacio real. La nave retumbó y los escudos que bloqueaban el Inmaterium se desplomaron. Maeva vio surgir la pequeña flota junto a ellos, la mayoría de las naves pertenecientes a los Ángeles Oscuros, junto con la única nave del Lamentador. A lo lejos se alzaba la propia Terra, un pequeño punto azul en el vacío. Maeva tragó saliva con dificultad. La sala del trono estaba allí abajo. Su intento de salvar a su chica estaba allí abajo. Miró la holomesa. Mostraba su pequeña flota, 7 naves en total. Le extrañó la rapidez con la que los guerreros del cielo regresaban a sus planetas. Por otro lado, acababan de repeler la Cruzada Negra, y 2 capítulos habían perdido a sus primarcas. Necesitaban ver quién los lideraría, enterrar a los primarcas y reunir las fuerzas que les quedaban. El suelo tembló. Maeva se giró y casi saltó del susto. Todavía le ponía nerviosa estar tan cerca de un primarca. ¿Tan pronto de vuelta a Terra? Preguntó León al entrar al puente. Este viaje fue muy rápido. Rapidísimo, asintió la emperatriz. La disformidad lleva así un tiempo. Demasiado fluida. Quizás sea nuestro amuleto de la suerte. Aevar miró hacia arriba, como si lo llamaran por su nombre. Hablando de eso, tengo que ver qué carajo eres. Dijo Laura. Tío, ¿qué ganas? Ese brillo extraño que tienes me ha estado molestando muchísimo. Terra se hizo cada vez más grande. Pronto, Maeva pudo distinguir el astillero que flotaba sobre el planeta, así como la flota de defensa y las plataformas de armas orbitales. Luces salpicaban todo el continente y los antiguos océanos. Hay algo extraño en esto, dijo León. Deberíamos estar en contacto por voz con el astillero, la flota y la red de defensa. No veo ningún intento de llamarnos la atención, dijo Aevar. A medida que se acercaban a Terra, una línea de naves apareció entre ellos y el astillero. Esto no está bien, dijo León. Es igual que Caliban. Hay demasiado silencio, y la flota terrana está en formación cerrada. No sé mucho de Caliban, pero algo no anda bien, dijo el Fist. Parece que no va bien. Levanten nuestros escudos, exigió León. El puente quedó en silencio mientras todos miraban al primarca. Señor, dijo uno de los muchos tecnosacerdotes. Detecto una débil señal de voz. Está descolorida, pero proviene de un canal de emergencia. Levanten los escudos de vacío. Gritó León. Preparen nuestra flota para el combate. Todo el puente se detuvo ante el estallido del león. Ya oíste al primarca, dijo Aevar, rompiendo el hechizo. Traedlo todo, armas listas. Gritó un tecnosacerdote. Nos tienen en la mira. Las baterías de lanzas iluminaron el vacío con destellos brillantes. Maeva pensó que sus hilos estaban prácticamente cortados, pero rebotaron en los gruesos escudos de vacío de la nave del emperador. De no ser por León, los escudos no se habrían activado a tiempo. ¿Quién carajo nos disparó? Preguntó la emperatriz. Todas las naves de nuestra flota están bajo ataque, dijo el tecnosacerdote. 3 están liberando atmósfera. Sus escudos no se desplegaron a tiempo. Igual que Caliban, gruñó León. Igual, joder. Salimos de la disformidad, entramos en órbita y nos derriban. Todos a sus puestos de combate. El enemigo ha ocupado Terra. Eso es imposible, balbució Kemuel. Simplemente sucedió. Que alguien responda al fuego, dijo el emperador. Elijan sus objetivos con cuidado, dijo León. No podemos permitir que disparos errados impacten en Terra. No permitiré que corra la misma suerte que Caliban. Mejor que no, dijo el emperador.
La nave retumbó al recibir disparos de respuesta. Los astilleros terranos se tambalearon al absorber los disparos dirigidos a la flota. Los destrozaron. Pero incluso cuando algún disparo de respuesta atravesaba el astillero, la flota defensiva mantenía los escudos en alto. Sus naves sobrevivieron a la salva. ¿Cuál es el daño?, preguntó León. Perdimos 3 naves, una aún está liberando atmósfera. Se hundirá pronto. Joder, murmuró la emperatriz. Nos dieron una paliza. Señor. Nos llama el capitán del buque de mando. Ponlo en la pantalla, dijo la emperatriz. Un hombre reemplazó el globo flotante de Terra. Vestía el traje de un almirante de la Armada Imperial. Impostor, espetó. Devuelve el control del poder del emperador a su legítimo dueño, y tu muerte será rápida. No sé si te das cuenta, pero yo soy el emperador, dijo el emperador. Mentiras, abominación. Eres un maldito clon y exigimos tu rendición. ¿Exiges mi rendición? ¿Con autoridad de quién? El emperador rió. Soy el emperador. Los altos señores de Terra y la eclesiarquía no reconocen tu autoridad, perversión. Eres un usurpador y un traidor. De acuerdo, admiro tu dedicación al deber, pero ya no estoy en el trono, dijo. Los altos señores se han quedado sin trabajo, y la eclesiarquía también lo estará pronto. No permitiré que profanes el nombre de la eclesiarquía, dijo el hombre. Te haré estallar, traidor. Tu destino está sellado. El canal terminó. Salva entrante. Gritó un sacerdote tecnológico. Todo el poder al escudo del vacío, exigió León. La nave se balanceó con los impactos al impactar las baterías de lanza y los misiles. Maeva se agarró a una barandilla para estabilizarse. Muchos otros tecnosacerdotes la imitaron. Escudos débiles, pero resisten. Devuelvan el fuego, dijo el emperador. No tenemos muchas opciones. No, no lo sabemos, dijo León. Nos superan en número. Nos superan en número y en armamento, pero tenemos opciones, dijo el emperador. Llevémoslos a la batalla. Preparen equipos de abordaje. Llamen a los lamentadores, los necesitaremos. Señor, brecha disieme. Justo detrás de nosotros, dijo el tecnosacerdote. Son las hermanas de batalla. Señor, dijo Julas, si la eclesiarquía nos ha declarado traidores, las hermanas serían nuestras enemigas. ¿Cuántos barcos? 25, señor. No, más. Son principalmente barcazas de batalla. Las hermanas han traído su flota completa. A pesar de las estruendosas explosiones que sacudieron el barco, el puente quedó en silencio. Mierda, dijo el emperador. Nos dieron una paliza brutal. Aún podemos sobrevivir, dijo León. Podemos teletransportarnos a la superficie de Terra, reforzar las defensas y retomar el palacio. Si el palacio contuvo a Horus durante su asedio, ¿qué podemos hacer con un puñado de tropas? Dijo el emperador. Bueno, mejor que lo hagamos, pero joder, nos fue bien. Las hermanas están disparando, dijo débilmente el sacerdote tecnológico. Maeva no podía creerlo. Iban a morir en los cielos de Terra. No nos están disparando, dijo León mirando fijamente la holomesa. Mierda. Miren eso. Dijo el Fist, señalando por la ventana. Justo cuando decía eso, las naves enemigas sobre Terra rodaban con fuego al ser sorprendidas por las hermanas. Las hermanas les dispararon a los malos. Las hermanas nos están llamando. Darse tono. La pantalla holográfica mostró una imagen de línea, entre todas las personas. Emperador, el enemigo ha tomado Terra, dijo. Ya lo veo. Entonces es demasiado tarde, suspiró Línea. Lo siento, pero los altos señores y la eclesiarquía han actuado contra nosotros. Probablemente porque los dejé sin trabajo, gimió el emperador. Se rebelan, solo para gobernar. Igual que el maldito Horus. ¿Qué prioridades tan locas tienen? Maldeciremos a los traidores una vez que hayamos recuperado Terra, dijo Línea. Hasta entonces, debemos devolver el fuego. Regresa con tu flota, dijo el emperador. Asegúrate de no fallar. Si algo se desvía, se dirige a Terra. Como usted ordene. Maeva observó la pantalla holográfica. Mostraba las naves de la hermana avanzando a toda velocidad, alineadas en orden de combate. Baterías de lanzas, misiles y cañonazos pasaban como un rayo, impactando a las naves enemigas. Los escudos parpadeaban y fallaban, pero muchas naves seguían en pie. Pero era bueno saber que contaban con la ventaja numérica. Recibí otra ráfaga de Vox desde la superficie, dijo Aevar. Tecleó como un loco en una terminal lógica. Los traidores intentan interferirla. Viene de la sala del trono por los canales de emergencia.
Está muy distorsionada, pero veamos, bueno, solo nos están enviando un archivo de texto. Eso lo facilita. Aevar trabajó en la consola tan rápido como pudo. Dice. Defensas aéreas bajas. Dijo. Nada más. Parece que quien esté en los cañones antiaéreos está de nuestro lado o fuera de la mira. Eso significa que tenemos rezagados ahí, dijo el Fist. Tenemos que apoyarlos. De acuerdo, dijo el emperador. Que se levanten los lamentadores. Un holo vídeo distorsionado apareció en la pantalla. Vibró distorsionado. Yo oro, ¿hay alguien ahí? Disculpas, emperador, dijo un lamentador, saltando repentinamente en la pantalla. La distorsión y la estática hicieron casi imposible escucharlo. Recibimos algunos golpes muy fuertes. Si el vídeo sirve de indicio, sin duda lo hiciste, dijo el emperador. Parece que la traición está de moda en Terra, y tenemos que llegar a la sala del trono. Dicen que la antiaérea está inutilizada. ¿Listos para saltar? Cuando decimos que recibimos golpes fuertes, queremos decir que destruyeron nuestra nave, dijo el lamentador. Otra vez. Hombre, realmente te pasan cosas malas. Es nuestra suerte en la vida, pero ya estamos acostumbrados, dijo. No tenemos control sobre nuestra nave y estamos liberando atmósfera. Pero seguimos vivos y aún podemos luchar. Nos subiremos a nuestras cápsulas de desembarco y nos dirigiremos a la superficie cuando nos lo ordenes. ¿Te das cuenta de que tenemos que acercarnos a Terra antes de poder caer de forma segura, verdad? Eso requiere el lujo de un barco en funcionamiento. Ahora mismo nos falta. Entonces, ¿cómo caerás? Nuestra nave está girando, dijo el lamentador. Esperaremos a que se alinee con un disparo a Terra, y luego saltaremos. Audaz. Me gusta. Bien, entonces, este es el plan, dijo el emperador. Los lamentadores saltarán a Terra. Escoltaremos sus cápsulas hasta que alcancemos la altura de caída. Entonces averiguaremos qué demonios está pasando en Terra. Hermanas, ¿siguen en el canal? Lo somos, dijo Linia. Envía también a algunas de tus hermanas. Necesitamos su número. En cuanto descartes tus tropas, recupera el control del cielo. Como usted ordene. Vayan a las cápsulas, dijo León. Custodios, viajen con el emperador. Nos encontraremos con ustedes en la superficie. Muévanse, gente. Quiero bajar en 10 minutos, dijo el emperador. Los custodios pasaron rozando a Maeva, asegurando el paso para el emperador. Tienes que quedarte aquí, le dijo a Aevar, dirigiéndose a Jubik. Vigila a Julas y a Parsef. Y si la encuentras, vigila a ese maldito asesino tuyo. Responden ante los altos señores. Podrían traicionarlos. Miró a Julas y a Parsef. Estaban a un lado, susurrando entre ellos. ¿Y qué puedo hacer contra un jodido guerrero del cielo? Por ahora, solo vigílenlos, dijo. Parece que el emperador tampoco confía en ellos. A pesar de que todos los custodios se marcharon, dos se quedaron. Se acercaron a Julas y Parsef para animarlos a no moverse. Mierda, parece que están en serios problemas, dijo. Sí, con gusto los cuidaré. No parece buena idea meterse en esta pelea. Manténgase en comunicación. Quizás necesitemos que sean nuestros ojos en el cielo. Maeva observaba nerviosa a Julas y Parsef. Podía imaginar que se estaban volviendo traidores, pero Heist no podía saberlo. Podría.